quinta sesión de los grandes maestros de la humanidad. Espero que hayan estado gratamente sorprendidos hasta este momento. Y pues hoy tengo la certeza de que vamos a ver a los filósofos griegos como nunca antes los habías visto. Vamos a llegar a Platón. Platón es el plato fuerte de hoy, pero así como para entender a Pitágoras había que entender un poquito de su contexto. Evidentemente con Platón pues ocurre lo mismo. En fin, vamos a ir a ver una serie de pensadores, a ver particularmente Heráclito, Parménides y Anaxágoras, tres grandes filósofos precursores de Platón. Según qué fuentes consulte uno, hay quien dicen que fueron tres maestros de Platón. Si las fechas de todos son correctas, eso es imposible. Pero bueno, hablamos de que Heráclito, Parménides y Anaxágoras, si no fueron, y, bueno, y el propio Pitágoras, que también se dice que Platón era discípulo de Pitágoras, por fechas también es imposible, si son correctas, ¿verdad? La verdad es que tampoco tenemos forma de saber si las fechas son correctas, pero bueno, las fechas me refiero a de la vida de cada uno de los grandes filósofos griegos. Si bien es poco probable que haya sido discípulo de Pitágoras y de Heráclito, un poco menos improbable que lo haya sido de Parménides y también poco probable que lo haya sido de Anaxágoras, sí hay muchas fuentes que se refieren a Platón como discípulo de estos grandes maestros, lo cual nos dice que o le están malas fechas si fue su discípulo, o que simplemente se refieren a que es un gran estudioso, un seguidor de estos grandes maestros, que los conoce y que, bueno, y que en gran medida va a ser seguidor de ellos. Entonces vamos a tratar de entender lo que está pasando en la mente de estos tres para luego entender a Platón. Y un concepto fascinante que hace Platón, que es el viaje del alma. A ver, Platón, pues, ¿qué les puedo yo decir? Platón es cristiano 5 siglos antes de Cristo. Esa es la verdad de las cosas, ¿no? O entender la historia, ¿no? Y entender que la tradición cristiana y sobre todo la teología cristiana se construye sobre la visión metafísica de Platón. Lo cual, bueno, a ver, de pronto desde la óptica cristiana, a mí me encanta, porque hasta la fecha los teólogos católicos tienen muy claro que los dos pilares teológicos de la Iglesia Católica y de toda la cristiandad y del Islam, y en menos medida, pero un poco del judaísmo, pues son Platón y Aristóteles. Eh, pero a mí me encanta la visión cristiana, porque, a ver, hay una parte fundamental que entender de la tradición cristiana, particularmente a la católica, aunque de toda la cristiandad, que le aplica, por supuesto, al judaísmo y al islam. Las llamadas tres religiones abrahámicas, basadas en el patriarca Abraham, tienen la situación de que son religiones monoteístas que se asumen a sí mismas como reveladas. El concepto de revelación es complicado, lo platicamos un poco en la primera clase. A ver, es complicado a partir de que la tradición judio-cristiana se apropie de la idea de la revelación, ¿no? Porque, a ver, de Pitágoras decíamos la semana pasada que sus contemporáneos asumían que Pitágoras era un profeta que recibía revelaciones. De Parménides, que lo veremos hoy, también se decía que era un profeta que recibía revelaciones. Heráclito porque no era popular, porque no tenía seguidores, porque era huraño, porque era mal encarado y porque en fin, no trataba bien a la gente, pues tal vez se decían menos cosas de, pero justo de Heráclito el Oscuro, así se le llama. Fíjense, Heráclito el Oscuro y Parménides el Terrible. son los dos hombres a los que vamos a ver hoy. Sócrates decía de Parménides que era terrible, terrible en el sentido de, uff, su pensamiento o sea, te va a volar la cabeza, te va a cambiar la vida, te va a explotar, no puedes quedar indiferente ante Parménides, es un poco por lo que Sócrates se refiere a él como bueno, Platón, en palabras de Sócrates, se refiere a Parménides como el terrible, en ese sentido. Y Heráclito el Oscuro, pues aparentemente se referían así a él por lo complejo y por lo profundo de su conocimiento, pero también probablemente por lo complejo, profundo y probablemente oculto de su forma de transmitirlo. Ya como si fuera, ya saben, un conocimiento para iniciados, ¿no? Y un Heráclito que despreciaba profundamente a casi, por lo menos la inteligencia de casi todos los seres humanos y que
Seguramente le pasa lo que a muchos cultos iniciáticos. Ya saben, culto iniciático, culto mistérico, este tipo de sectas o de grupos donde en teoría entras, hay un ritual, bueno, te tienen que invitar, hay un ritual de iniciación para entrar, eh, y después pues se supone que vas ascendiendo en diferentes niveles y que se te van revelando diferentes secretos y diferentes misterios, ¿no? Esa tradición de las religiones mistéricas pues es antiquísima, viene desde Egipto y desde luego lo tomaron los griegos. Muchos grupos de pensadores o de místicos, de gnósticos griegos, tienen esta idea, ¿no? De el conocimiento que nosotros damos es revelado, es oculto, es para muy pocas personas, es misterioso, es solo para iniciados, y entonces lo damos en clave. Ah, un poco la idea de esta visión tan mistérica de la realidad. A ver, no es con un buen maestro, no significa que yo como maestro asuma que lo que yo obtuve, que el conocimiento que yo obtuve no es para todos. Hay quien lo maneja así. Aléjate de quien lo maneje así porque está totalmente dominado por su ego, ¿no? Esta idea de, a ver, lo confieso, es particularmente mi conflicto con la Kabbalah. Que, a ver, con Pitágoras vimos algunas cosas de Kabbalah, hoy vamos a ver otras cosas que están profundamente metidas en Kabbalah. Mi conflicto con Kabbalah, hace poco di una clase de Kabbalah, que hace, bueno, no me acuerdo qué tanto, y mucha gente me dijo, ay, es que lo explicaste muy fácil, lo explicaste muy sencillo, lo hiciste muy fácil de comprender. Yo decía, sí, justo lo contrario a lo que buscan los sabios cabalistas, que buscan que no lo entiendas. Eh, Me parece que hay un intento deliberado de esconderlo detrás de lo que te quieran decir, de esconderlo detrás de demasiados símbolos, demasiados encriptamientos y en el caso de la Kabbalah, demasiados números. Eh, yo siempre he desconfiado de toda tradición místico-espiritual que sea compleja y que se haga más compleja y que de alguna forma valore esa complejidad, ¿sí? Justo con esta actitud de, uy, es que no es para todos, es que esto es para gente muy especial, es que esto es para grandes iniciados, para sabios, para si ya estás en tu grado 33, vas a estar a punto de iluminarte. Bueno, pasa lo mismo si lees a Osho. Eh, a ver, si lees a Osho, si tú eres de los que lee a Osho, está bien, léelo un ratito más y eventualmente suéltalo. Eventualmente hay que soltarlo. Porque juega a lo mismo, juega a, era un sabio y lo era, pero juega a soy un sabio, juega a soy un sabio iluminado, un sabio sí era, muy iluminado, yo lo dudo muchísimo, aunque su propia tradición dice que se iluminó a los 21 años, pero si se hubiera sido así, no le hubiera pasado todo lo que le pasó. Un sabio, un casi iluminado, un hombre con una mente, con una claridad y con una visión y con una forma de entender el mundo, wow, que evidentemente no dominó su deseo. Y entonces, uff, ese es un gran problema, ¿eh? La sabiduría cuando no dominas el deseo es inútil. No importa cuántos misterios y secretos hayas descubierto, si no has dominado el deseo, te vas a quedar aquí por los siglos de los siglos, amén, porque el deseo es justo lo que hace que permanezcamos en el mundo y la verdadera sabiduría es práctica y no teórica y un verdadero sabio ha extinguido el deseo, no solamente sabe que lo debe de extinguir, yo creo que eso le pasó a Osho, pero además en sus discursos, en su forma de hablar, porque nunca escribió, solo hablaba todos los días, me encanta, murió en el 93 y sigue escribiendo, sigue sacando libros todos los años, porque los abogados y mercadólogos que, en fin, que lo endilgaron, lo engañaron y lo acabaron envenenando y convirtieron, y le pusieron el nombre Osho que él nunca tuvo y lo convirtieron en marca, bueno, siguen sacando libros con sus discursos, pero lo que te quiero decir es que en todos habla muy bonito, habla muy poético, habla muy claro, en todos te dice, la iluminación es un regalo, la iluminación es tu destino, la iluminación es para todos, y tú dices, qué bonito, pero nunca te dice cómo, nunca te da tips, nunca te da una verdadera sabiduría y siempre es esta idea de, o sea, es para todos, pero tú no vas a poder. Es para todos, pero no te va a tocar en esta vida. O sea, como diciendo, a ver, en esta vida confórmate con que me tienes a mí. Entonces,
A ver, yo siempre he desconfiado de cualquier espiritualidad de ese tipo porque la iluminación es un regalo, no un mérito, porque la iluminación es tu destino, porque la iluminación es para ti, porque eres el hijo de Dios y te la mereces, punto. No, no depende de que la obtengas, no depende de que te la ganes, no es para unos sí, para otros no, y no depende de tu trabajo arduo. Acabo de acabar con el budismo, que es un trabajo arduo, que también funciona y que también te lleva, pero no sé si puedas acortar el camino, pero la iluminación es tu destino, es para todos. Dios es de donde todo surge y a donde todo vuelve. Entonces, no tienes otro camino. En fin, Heráclito también es de este tipo. Y hay quienes dicen que la situación no es que le quieras ocultar ciertas verdades eternas al vulgo. Es simplemente, es como decir, a ver, ponlas en un estilo donde ahí está para todos, pues solo la va a entender el que está preparado. ¿Quién está preparado? En mi punto muy particular de vista, pienso que está preparado el que ha trascendido la razón. Lo primero que hay que hacer para poder comprender las verdades eternas es asumir con toda la humildad que te sea posible que la razón humana no es capaz de captar estas verdades. Platón está convencidísimo de eso, por eso habla en un lenguaje mitológico metafórico. Las verdades eternas no pueden ser captadas por la lógica, por la razón y por la dialéctica. Platón te va a explicar por qué. Las razones, las verdades eternas simplemente un día las vas a saber. ¿Hay que hacer un proceso? Probablemente, no lo sé, tal vez no. Pero un buen día las vas a saber. Platón habla en mitos, igual que Heráclito. Parménides escribía poesía, porque si algo tienen en común Heráclito, Parménides y Platón es que saben que las verdades eternas no son comprensibles. Saben que Dios es impensable, incognoscible, inefable, inimaginable, que es un misterio, como luego lo van a escribir casi todos los teólogos, ¿no? Diciendo que entre Dios y el hombre hay un abismo absoluto. De hecho, abismo absoluto es un pleonasmo. La palabra abismo es una palabra hermosísima. La palabra abismo es justo un pozo sin fondo. Un abismo es algo que no termina, es algo que no tiene fondo. Cuando te dicen que entre el humano y Dios hay un abismo absoluto, es que, a ver, mira, la zanja, el agujero, el hueco, el espacio entre tú y Dios es imposible de cruzar. Claro, luego dirán muchos grandes místicos, ese espacio entre Dios y tú es imposible de cruzar para ti, no para Dios. Eso lo explica Dante en la comedia de una forma fascinante, ¿no? Porque después de que hace todo el recorrido descendiendo por el inframundo, ascendiendo por el purgatorio, llega purificado a la cima del purgatorio y es, ¿y dónde está el paraíso? Pues allá arriba. ¿Y ahí cómo se llega? Pues ahí ya no se puede llegar. O sea, ¿cómo? Entonces todo el periplo sagrado que hice y le explican sus guías a Dante, sí, puedes descender todo el inframundo y entonces ascender todo el monte del purgatorio y llegar aquí a donde estás, a la cima del purgatorio, el paraíso terrenal, que es otra cosa bien bonita, distinguir el paraíso terrenal del paraíso. El paraíso terrenal es cuando logras que en este mundo y en esta vida y con este cuerpo habites el paraíso. ¿De qué depende? De tu serenidad mental y de que trasciendas el deseo, porque con deseo no hay paraíso. De hecho, el deseo es el origen de haber perdido el paraíso, según el Génesis, y según el budismo, y según Platón. La causa de todo mal es el deseo. Entonces, el paraíso terrenal es cuando tu estado de serenidad y de paz mental hace que sin tener que abandonar este cuerpo, entonces ya a todo dar. Y claro, y solo puedes lograr a ese estado después de haber penetrado tu inframundo, en tu inconsciente, que es el descenso al inframundo, y después de que hayas purificado todos tus defectos de carácter, que es el ascenso del purgatorio. Eh, Puesto en católico así muy fácil, es los famosos pecados capitales, y algo que es muy budista y que también es muy católico, aunque el catolicismo no te lo explica, y el budismo sí. En el budismo se habla de que tu mente es pura, perfecta y luminosa, ¿no? Ya lo vimos, y que pues, todo es felicidad pura, pero que tu mente está llena de perturbaciones. Diferentes escuelas budistas estudian todas esas perturbaciones.
se habla de 50 y tantas perturbaciones mentales, imagínate nada más, ¿no? O sea, que en tu mente hay 50 estados perturbados distintos en los que puedes habitar y que te pueden arrancar la paz. Pero el budismo te dice que para cada una de las perturbaciones mentales hay un antídoto mental. Es decir, contra esta perturbación, este estado en el que tu mente puede caer cuando tú no estás atento, para cada estado mental perturbado hay un antídoto mental, que es la contraparte. Es decir, estado mental perturbado, la avaricia. La avaricia que hace que lo quieras todo para ti. Es una perturbación que no te va a dejar ser feliz nunca. ¿Qué te diría un cristiano? Te diría, es un pecado, te vas a ir al infierno. El avaro, pecado capital, se va al infierno. Sexto círculo del infierno. Es curioso porque, a ver, ¿qué te diría el catolicismo? No seas avaro porque el avaro se va al infierno. Y hay una cosa que el budismo entiende muy bien y el catolicismo aparentemente no. Sin importar a cuántos avaros conozcas, a ver, si no conoces a ningún avaro, revísate bien, ¿eh? Porque hay un avaro en cada círculo. Al avaro no le gusta ser avaro, al lujurioso no le gusta ser lujurioso, al glotón no le gusta ser glotón, hasta pienso que al perezoso no le gusta ser perezoso, quién sabe. Es decir, al que padece cualquier perturbación mental, no le gusta su perturbación mental. Vive atrapado en ella. Es como cuando vives en una adicción. Uno diría, alcohólico, si le gusta el alcohol. No, no le gusta. Es el veneno del que no se puede desprender. Es la perturbación que no puede soltar, pero no le gusta. Parece que le gusta, como cualquier cosa con la que te batas de la realidad, sea el alcohol, sea el cigarro, sea la marihuana, sean las drogas, sean las mujeres, sean los pensamientos, sea el juego, sea el vicio que tengas, ¿no? Porque todos nos evadimos de alguna forma. No te gusta la evasión. ¿Cómo? ¿El adicto al juego le encanta el juego? No, le gusta el estado de evasión, ¿sí? Sin importar qué sea aquello que te atrapa, lo que te permite es evadirte de la realidad. Lo que te gusta es la evasión. Y si te gusta la evasión, es evidente que lo que no te gusta es la realidad. ¿Qué te dirían los estoicos o los budistas? Es, híjole, aceptar la realidad es la única forma de no sufrir. Pero Platón, o los hindús, o muchos budistas te dirían, a ver, sí, si evades la realidad es porque no te gusta la realidad. Sí, o porque no entiendes que esto que estás viendo no es la realidad. La realidad está más allá de este mundo. Este mundo que ves, y volvemos a los budistas, se dirían, a ver, este mundo que estás viendo es el mundo que te presentan tus perturbaciones mentales. No es la realidad. Estás viendo a través de unos lentes de perturbación mental. Volviendo al avaro. El católico te diría, avaro, pecado capital, al infierno, no seas avaro. Si esto fuera un budismo, y te dice el monje, el maestro, oye, no te diría, la avaricia es un pecado, te diría, oye, la avaricia es una perturbación. Es decir, te diría, oye, tu avaricia te está generando un infierno, no te va a mandar al infierno cuando te mueras, ¿no? Te diría, oye, tu avaricia te está generando un infierno, ¿no? Aquí, ahorita, o sea, vives en el infierno, que nada te alcanza, nada te basta, nada es suficiente. Con cualquier perturbación es lo mismo, ¿no? El budista no te va a decir es un pecado, te vas al infierno, te diría, oye, es una perturbación que seguro te está generando un infierno. No seas avaro, no como orden, no como mandamiento, no seas avaro, es, no seas avaro. ¿Por qué? Pues porque no te conviene, porque vas a sufrir. Y dentro del budismo, tú le podrías preguntar al maestro, te dice el maestro, no seas avaro. Entonces tú le podrías preguntar con toda la humildad del mundo, ajá, ¿cómo? ¿Cómo le hago? Porque no soy avaro porque quiero, porque no soy adicto porque quiero, porque no soy perezoso porque quiero, porque no soy procrastinador porque quiero. Es porque son los defectos de mi mente. Entonces un maestro budista te diría, bueno, claro, entonces hay que trabajar. Claro, tienes razón, estoy diciendo que no seas avaro, te tengo que decir, ¿cómo? ¿Cómo? Querido budista, hay que cultivar en tu mente el antídoto mental de esta perturbación. Esta perturbación es la avaricia. ¿Cuál es su antídoto mental? La generosidad. Entonces vamos a meditar para cultivar en tu mente la generosidad, para que la generosidad vaya ocupando el lugar de la avaricia, porque no puedes ser generoso y avaricioso al mismo tiempo. Y si tu mente no sabe ser generosa, entonces eres avaricioso. Hay que enseñarle cómo, meditando y cultivando la generosidad. Y así con cada pecado capital, bueno, así con cada perturbación mental del budismo, para todas, hay un antídoto.
Ahora imagínate que tienes que estar cultivando en tu mente 50 y tantos antídotos porque te dicen que hay 50 y tantas perturbaciones mentales. Pero eventualmente te dicen, bueno, a ver, en realidad hay una sola perturbación mental, de la cual se derivan todas las demás. Porque esta única perturbación mental que existe tiene como principal característica que es fragmentadora. ¿Cuál es esta única perturbación mental? El miedo. Y el miedo se convierte en odio, en avaricia, en gula, en pereza, en codicia, en ira, en... todo es miedo. Y la buena noticia de esto, te diría un budista, es, bueno, si en realidad todas las perturbaciones vienen de una perturbación raíz, que es el miedo, y todos los antídotos vienen del único antídoto que existe, que es la única realidad que hay que cultivar en tu mente para que no le domine el miedo, que es el amor. Entonces, en lugar de estar practicando 50 y tantos antídotos, puedes practicar, cultivar el amor en tu mente. O los 4 estados inconmensurables del budismo que ya vimos, cultivar en tu mente amor, compasión, alegría y ecuanimidad. La verdad es que si uno estudia a fondo el catolicismo, sí te dice lo mismo. Te dice, a ver, hay 7 pecados capitales y hay 7 virtudes que los, pues, ¿cómo decirlo? Que los contrastan, que los opacan, ¿no? Que los derrotan, ¿no? Claro, el tema es, a ver, no sé, tienes un pecado capital como la lujuria. Ah, pues, ¿cuál es la virtud contraria? Pues la templanza. Tienes la avaricia. ¿Cuál es la virtud contraria? Ah, pues la generosidad. Tienes la pereza. Pues, ¿cuál es su virtud contraria? La diligencia. Ahora, ¿dónde estás? La lujuria. Pues, ¿cuál es su virtud contraria? Pues la serenidad o la templanza. Bueno, me estoy confundiendo tal vez. Tampoco te dicen cómo hacer, es decir, ah, es que no seas avaricioso, ah, entonces pues sé generoso, ah, ¿cómo? ¿Cómo? Parece tonto, pero no es una decisión, bueno, sí es una decisión que tú puedas tomar, pero no es que tú digas, ah, he sido avaricioso hasta hoy, a partir de hoy seré generoso. No, no, tu mente no está acostumbrada, tu mente no tiene ese estado, tienes que cultivarlo, tienes que aprender. Eso es lo que significa la comedia de Dante. Dante descendiendo por su inframundo, por sus pasiones, por sus apegos, por sus deseos, por su gula, por su avaricia. ¿Te sientes? ¿Sí? El monte purgatorio del que te habla Dante en la comedia es las virtudes que purifican estos efectos. Entonces, claro, una vez que has penetrado en el inframundo de todos tus efectos de carácter y entonces has ascendido cultivando las virtudes contrarias hasta eliminar todas estas perturbaciones, tú ya estás en el paraíso terrenal, es decir, ya sigues viviendo aquí, pero todo está todo dar, ya nada te perturba. Y sin embargo, ahí podría terminar la comedia, porque eso es lo máximo que Dante puede hacer, llegar a la cima del purgatorio. Y cuando pregunta, bueno, entonces, ¿cómo llego al cielo? Ah, pues el cielo está allá arriba, sí, pero ¿y ahora cómo llego? No puedes. Y entonces, y claro, es una respuesta hermosísima, ¿eh? La respuesta es que el último paso no lo das tú, el último paso lo da Dios. Es decir, tú ya hiciste tu chamba, tú ya llegaste al paraíso terrenal, ahora lo único que puedes hacer es tener fe y paciencia y Dios bajará por ti. Y claro, es finalmente lo que termina acabando la comedia, ¿no? Que se abre el cielo, un rayo de luz, baja Beatriz y se lleva a Dante con ella al paraíso y ya está. Lo interesante es, en fin, que puedes generar el paraíso en la tierra y que ya luego llegas al otro. Todo esto está escrito en forma de mitos porque todo esto es incomprensible para la razón. Platón lo entiende perfectamente. Tal vez tú te acuerdas de Platón, tal vez lo leíste en la prepa cuando te dejaron leer los diálogos, tal vez hiciste como 9 de cada 10 estudiantes y no los leíste. Y tal vez habrá gente que le encanta Platón, gente que dice, no, es que es bien bonito. A mí en lo particular me parece aburridísimo leer a Platón. El sistema de diálogos me parece aburridísimo, aunque, a ver, es un método finalmente, pero me parece un método muy aburrido. Además de que si tú lees con atención un diálogo de Platón, te das cuenta que no son diálogos. A ver, dios, logos, ¿no? El diálogo, el logos, la razón de dos. Esa es la dialéctica, el diálogo, ¿no? Que entre dos que contrastan sus pensamientos obtienes un pensamiento superior. Para eso, en la inmensa mayoría de los diálogos de Platón, tienes a un interlocutor principal, Sócrates, que siempre está dialogando, confrontando su logos con el logos de alguien más. Y siempre lo deja en ridículo. Y nunca hay un verdadero diálogo. Es decir, cualquier diálogo de Platón es más o menos esto. Es,
Sócrates. Y dime, fulanito, ¿no piensas tú que entonces esto tendría que ser así, así y así, y en consecuencia pasaría esto y esto y esto, lo cual no podría más que llevarnos aquí y acá y acá? Fulanito, tienes razón, Sócrates. De lo cual se sigue, fulanito, que solo podrías pensar que pum, 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 y pam, 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 pam. Tienes razón, Sócrates. De lo cual se deriva, fulanito, que pum, 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 pum. Fulanito, no podría ser de otra forma, Sócrates. Perdón, pero esto no es un diálogo. Pero bueno, más allá de que te guste o no la forma en que se dice el diálogo de Platón, a mí me parece aburrido. Hay gente a la que le gusta mucho, por lo poético. Pero la razón por la que es difícil entender a Platón, sobre todo en filosofía, pues, a ver, de entrada, porque Platón no es un filósofo, Platón es un poeta místico, y lo estudias hoy en día en la prepa, no lo vas a entender como todo lo estudias en la prepa, y te lo dan en clase de filosofía, y en filosofía te dijeron que la filosofía es la lógica y no la disciplina de la lógica y la razón, y perdón, tú lees a Platón y no tiene nada de lógico y nada de racional. Un Platón que te dice entonces originalmente el ser humano pues era un ser dual y hombre y mujer eran un solo ser circular con 8 extremidades y con 2 rostros. Y dices, ajá, ¿qué vamos a filosofar a partir de aquí? Que no tiene ningún sentido, ¿no? O el alma humana original viajaba en un carro alado tirado por 2 caballos en el cielo. ¿Eh? O imagina que el mundo es como una caverna, te cuenta puros mitos, alegorías les llaman. Nada tiene lógica en los mitos. Bueno, sí, tiene una lógica mucho más profunda. A lo que voy, no es una narrativa lógica, ¿no? Que diga, pues A te lleva a B y B te lleva. El mito justo es una narrativa fantasiosa. ¿Por qué? Bueno, porque alguien como Platón, o como el Buda, o como Jesús, y por eso todos los grandes maestros escriben en parábolas, porque lo secreto, lo sagrado, lo divino es incomprensible para la razón. Pasa esto. Imagina que tú eres el Buda, que tú eres Jesús, o que tú eres Zoroastro, o Platón, o Parménides, o Pitágoras, que tú eres un iluminado y que de pronto, o un profeta y recibes la revelación. El tema es que de pronto, Dios te deja saber toda la verdad. Así, la verdad, con mayúscula, divina, sagrada, no es comprensible a través de la razón. Es intuitivo. Platón también lo va a dejar muy claro. De pronto Dios dice, tú, ya, sabes algo. Eso que tú sabes, si es la verdad divina, no se lo puedes comunicar a nadie, porque no llegaste a través de la razón, fue un regalo al que no llegaste a través de la razón, es decir, que tú mismo no hiciste un proceso de hilvanar palabras y conceptos y argumentos para llegar a una conclusión. Entonces, esta conclusión, que yo tengo clarísimo que más cuando tienes la revelación, tienes una certeza, de saber esto es así. Oye, no lo puedes demostrar, no, ni me interesa, ni me hace falta, ni puedo, ¿no? Sabes esta verdad y se la quieres comunicar a los demás. Y claro, no les puedes decir cómo llegaste a ella porque es un regalo, porque llegaste de pronto, con una intuición. Entonces, si tú no llegaste con un proceso racional y con palabras, tú no puedes comunicar esa verdad con un proceso racional y con palabras. Eso se enfrentan todos los profetas y todos los grandes maestros. Sin embargo, se la quieren comunicar al mundo. Y para comunicarle la verdad al mundo, no tienes más opción, porque no tenemos más opción como humanos que recurrir al lenguaje. El lenguaje tiene una pequeña falla. El lenguaje es una invención nuestra. El lenguaje es una invención humana. Cada palabra es una invención humana. Cada palabra está atada a conceptos. Cada concepto que puedes pensar a través de una palabra, lo puedes pensar porque inventamos la palabra y el concepto. Quiere decir que cualquier cosa a la que llegues a través de la palabra, razonar es acomodar conceptos, razonar es acomodar palabras. Usar la lógica y la razón es poner en un orden lógico una serie de conceptos y palabras. El problema es que tanto los conceptos como las palabras, como la lógica, las inventamos nosotros. Quiere decir que con un montón de inventos humanos quieres describir a Dios. No se puede. No se puede. Y sin embargo no tienes opción porque si no usas el lenguaje, ¿qué usas? Pero el lenguaje está atado a la razón. Y entonces entra una facultad que todos los filósofos medievales dicen que está puesta en nuestra alma por Dios para poder creer en Él, que es la imaginación. Y resulta que con imaginación, abstracción y creatividad, todas ellas facultades de nuestra mente, de nuestra alma, que con estas facultades podemos usar el lenguaje de forma creativa
para usar el lenguaje, con cuento, con parábola, con poesía, e ir más allá de la razón, y usar el lenguaje de los mitos que te permita romper la racionalidad y captar una verdad divina. Los mitos es justo lo que son. Cada mito es la puerta de entrada a una verdad divina. El problema es que luego los ilustrados del siglo XVIII dijeron, mito es igual a mentira, hasta antes de nosotros nos contábamos un montón de estupideces. Y dices, no, es que el mito no es una mentira, el mito es un relato simbólico para conocer verdades sagradas. Me preguntan, si llegas a la verdad es una sola vez, pues es que la verdad es una sola. Y el mismo iluminado puede volver al camino para llegar a la verdad. Una vez que te has iluminado en serio, estás ahí para siempre, esa verdad se quedó contigo. Lo que te puede pasar si no tienes contigo esa iluminación todo el tiempo es que tienes muchos chispazos de iluminación y tienes atisbos de la verdad y ves la verdad y contemplas la luz y dices, wow, y luego se te va. Decía un maestro de meditación que tuve, decía, mira, cuando estás meditando y te clavas en el camino espiritual, pues buscas la iluminación y vas a quedar a cada rato en la tentación de pensar que ya lo lograste. Entonces decía, cada vez que tú pienses que ya lograste la serenidad y la iluminación, háblale a tu mamá. Y sí funciona. Y dices, no, me falta un montón, ¿no? En fin, vamos a ver qué nos dijo Platón, pero entonces hay que entender un poquito su entorno. De volada, nada más a ver esto para recordar, la prepa es importante, las etapas de la cultura griega, lo platicamos un poquito la semana pasada. Hay dos momentos de la cultura griega de los que no sabemos casi nada, la que llamamos etapa oscura, porque literal no sabemos nada. A ver, la etapa oscura es el momento en el que los pueblos a los que eventualmente llamamos griegos, los jonios, los dorios, los aqueos, invaden la zona que hoy llamamos Grecia. Estos pueblos indoeuropeos que vienen de algún lugar de la estepa y del Cáucaso empiezan a invadir lo que hoy llamamos Grecia, todo el Mediterráneo oriental entre el 1200 y el 800. Es la etapa oscura. ¿Qué sabemos? Nada. Sabemos de la etapa oscura que en algún momento de la etapa oscura seguramente fue la guerra de Troya. ¿Por qué sabemos eso? Bueno, porque luego está la etapa arcaica, que también le llaman la etapa homérica, que es cuando se escribe la Ilíada y la Odisea, donde se narra la guerra de Troya. Entonces, lo único que sabemos de la etapa oscura es que en algún momento entre el 1200 y el 800 antes de Cristo, todos estos pueblos que hoy llamamos griegos estuvieron invadiendo el mundo que acabó siendo el mundo griego y que como parte de estas guerras de conquista en algún momento fue lo que conocemos como la guerra de Troya. La etapa arcaica u homérica, ubicada entre el 800 y el 500, es la etapa en la que estos griegos ya se establecieron, ya conquistaron cada quien sus territorios, las ciudades siguen peleando entre ellas, pero más o menos ya hay ciudades griegas establecidas, empiezan a surgir ciudades importantes y prósperas que se dedican al comercio, independientes todas las unas de las otras, nunca hay un reino, un imperio o un país llamado Grecia, que se nació en el siglo XIX, que tienen una gran cultura y que entonces para expresarla toman, hay un pueblo que ya vive ahí en el Mediterráneo Oriental, los fenicios, y que ya tienen alfabeto, entonces toman el alfabeto fenicio, lo aplican a la lengua griega y empieza a haber literatura griega en torno al 800 antes de Cristo, y es cuando vamos a ver la Ilíada y la Odisea y las primeras tragedias. Y es cuando empiezan a colonizar todo el Mediterráneo, cuando empieza la tradición de los Juegos Olímpicos, que es desde el siglo VIII antes de Cristo. Es decir, que de la etapa arcaica tampoco sabemos nada. De la etapa arcaica sabemos que los griegos se terminaron de establecer, que tomaron alfabeto, que empezaron a hacer Juegos Olímpicos y que alguien, que no sabemos quién es, escribió la Ilíada y la Odisea, porque Homero todo indica que no existe. La Ilíada y la Odisea son los libros sagrados de la cultura griega, nunca nos lo enseñaron así, pero es lo que son. Pasa lo mismo con el Bhagavad Gita, por ejemplo. A ver, el Bhagavad Gita te cuenta una batalla que tal vez no ocurrió en torno al siglo XXVI antes de Cristo, y con esa batalla te va contando todo un camino espiritual. Bueno, la Ilíada te cuenta los últimos días de la guerra de Troya y la Odisea te cuenta el regreso de Ulises, de Odiseo, a Ítaca. Y con base en eso y los conflictos y las guerras que hay, él o los poetas que hayan escrito estos textos, lo que te hacen es un periplo espiritual. Hay que entender así, la Ilíada y la Odisea no son historia. La guerra de Troya no ocurrió así. No existió Helena, ni París, ni Ajax, ninguno de esos, ¿no? Es tomar un acontecimiento real del que probablemente sabes poco, todo por tradición oral, y usarlo para desarrollar una serie de historias que tengan una cuestión psicológica, espiritual, ¿sí? En fin, la etapa clásica, aquí es cuando sabemos de los griegos, porque aquí todo está por escrito.
¿no? La etapa clásica, entre el 500 y el 323, de manera muy específica antes de Cristo, porque es cuando muere Alejandro. Lo que vamos a ver, es poquito. El auge de la cultura griega, son 150 años. Es el auge de Atenas, el auge de Esparta son las guerras contra los persas, las famosas guerras médicas, es el auge de la filosofía, esta es la época de Sócrates, Platón y Aristóteles, es el gran arte griego, esta es la época en la que el arquitecto Fidias, por órdenes del político Pericles, construye el Partenón. O sea, la Grecia de la que sabemos es la etapa clásica, siglo V y siglo IV antes de Cristo, ¿sí? Y luego está la llamada etapa helénica, de Alejandro en adelante, de Alejandro y cómo se extiende la cultura griega por el mundo antiguo hasta que los romanos conquistaron todo el mundo griego. Hola, ya estoy aquí de regreso. No sé por qué me quedé sin señal, pero logré volver. Ya vi que, bueno, ya todos empezaron a preguntar. Sí, ya más confírmenme si ya me ven. Me quedé fuera, pero ya estoy otra vez adentro. Nada más confírmenme si me ven, si me escuchan y si ven mi presentación moverse. Si me confirman esas cositas, se los voy a agradecer. Me dicen que sí, perfecto. Bueno, entonces sigamos adelante. Muchísimas gracias a todos por su paciencia. Afortunadamente se logró. Bueno. Entonces, bueno, las guerras médicas, nada más para que ubiquemos, entre el 490 y 449 antes de Cristo, que es cuando los persas en su gran expansión llegan hasta los límites con el mundo griego y todas las ciudades griegas del Asia Menor, lo que es Turquía, todas acaban cayendo bajo control de los persas. Es impresionante y es bien importante ubicarlo. Si hoy en día quieres conocer la cultura griega, donde tienes que viajar es a Turquía. Bueno, a ver, está el Partenón en Atenas, que es una ciudad espantosa. Eh, pero es que la filosofía griega nació en Turquía, ¿no? A ver, Pitágoras, bueno, a ver, Heráclito de Éfeso, aquí está Éfeso. Tales de Mileto. Eh, Anaxágoras, lo vamos a ver, de Clazomenas. Pitágoras de Samos. Sí, o sea, nada más que ubiquemos que aquí es donde están haciendo la filosofía, que eventualmente se va a trasladar a Atenas, porque Atenas se termina siendo la ciudad más importante, ¿sí? Bueno, me preguntan si no faltó algo de la filmina anterior. No, solo para mostrarles este mapa. Y bueno, nada más que ubiquemos que es la época de las guerras médicas, se supone que Sócrates de haber existido, cosa que es cuestionable, hay quien lo ubica en las guerras médicas, al mando de Alcibíades, en fin, ahí está. También nada más por puro dato cultural, dicen los estudiosos que así se veía el Partenón. De pronto uno piensa que en Grecia todo era de mármol blanco y todos vestían de túnica blanca, pero no. Estos serían los colores originales del Partenón y se supone que así se vería el Partenón, construido por Fidias en el llamado siglo de oro de Pericles, ¿no? Y bueno, que el mayor símbolo de esta época clásica son, como bien sabemos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Yo manejo la teoría, no me tienen que hacer caso ni me tienen que creer, porque la mayor parte de los que estudian filosofía no la comparten, de que no existió Sócrates. Eh, a ver, tal vez existió alguien en quien se basa Platón para el personaje de Sócrates, que aparece en sus diálogos. A ver, hay quien dice, un escritor de comedia, Aristófanes, escribe una comedia llamada Las nubes, donde se burla de Sócrates, y por ahí hay otro cómico, no me acuerdo quién, que también se burla de Sócrates. En realidad, el único que realmente escribe de Sócrates es Platón. Eh, a ver, como con todos los maestros, porque a Sócrates hay que ubicarlo como un gran maestro,
Eh, ¿Por qué no estamos viendo a Sócrates en el curso de los grandes maestros? Y estoy diciendo que es un gran maestro, porque no sabemos qué dijo Sócrates. Sabemos qué dijo Platón. Sabemos de lo que dijo Platón, qué dijo, que lo dijo Sócrates. Pero la filosofía que estudiamos como Sócrates es Platón. Simplemente es que en los primeros diálogos Platón le atribuye todo el mérito de su sabiduría a Sócrates y conforme él va madurando como pensador, como místico, hasta como filósofo, se va atribuyendo su conocimiento. Eso me parece un método. ¿Hubo alguien en quien se basó para describir a Sócrates? Oh, sí, seguro. ¿Ese Sócrates vivió las peripecias que describe Platón en sus textos? Poco probable. Es un personaje que está usando de manera simbólica. Nadie más menciona el juicio de Sócrates. A ver, como te lo describe Platón, pareciera ser el juicio más importante de la historia de Atenas y ningún historiador lo menciona, solo lo menciona Platón. Y no es serio que lo mencione Platón porque Platón también menciona la Atlántida. Sí. De hecho, todo el tema de la Atlántida y que hasta hoy sigamos obsesionados con la Atlántida, haya gente que dedica sus carreras a buscar la Atlántida y teorías sobre la Atlántida. Todo lo que sabemos sobre la Atlántida se lo leímos a Platón en dos de sus diálogos, donde además te habla, ya sabes, de a mí me lo dijo fulanito, que se lo dijo fulanito, que se lo dijo fulanito, que lo escuchó, ¿no? Y claro, y te habla de la Atlántida como una utopía, como una ciudad perfecta, y te describe su gobierno y su sociedad. A ver, es un mito, es una parábola, te está diciendo, si así fuéramos, así viviríamos, como los atlantes, como gigantes, como maestros. Pero ¿por qué cayó la Atlántida? Ah, pues por todo esto, si hacemos esto, caeremos nosotros, en fin. Entonces, el mismo hombre que nos habló de la Atlántida y que nos habló de un alma que vuela en un carro alado, y que nos habló de un ser humano con dos cabezas y ocho extremidades, es el ser humano que nos habló de Sócrates. Nada más, ¿no? Para que lo tengamos muy claro. Al final da igual si existió o no, pues su filosofía ahí está. Pero bueno, entonces Sócrates. Platón, que es verdaderamente místico. A ver, Platón, si te dicen que Platón es discípulo de Parménides y lees a Parménides, dices, sí, es posible. Si te dicen que es discípulo de Pitágoras y lees a Pitágoras, dices, definitivamente. Porque sí tiene una filosofía que luego ves a Platón y dices, aquí está aplicada. De Sócrates no se sabe nada más que lo que Platón dice que dice Sócrates. En fin, Platón, aparentemente sí tenemos muy clara su vida entre el 427 y el 347 antes de Cristo. Es místico mucho más que filósofo. Aristóteles, absolutamente filósofo y cero místico. Platón está interesado en el cielo, en el mundo de las ideas, en la metafísica, en la abstracción pura, en lo que no tiene materia, ni forma, ni tiempo. Aristóteles busca todas las explicaciones del mundo físico y material a través de un encadenamiento de razones y lógica de causa y efecto en el mundo material. Aristóteles es un científico, pues Platón es un místico, son diametralmente opuestos. Entonces no vamos a ver a Sócrates porque no sabemos de él nada, y más que lo que dice Platón, entonces le vamos a atribuir todo a Platón, y no vamos a ver a Aristóteles, voy a decir algo que va a sonar horrible, porque no es un gran maestro de la humanidad. Es un gran filósofo, que se equivocó en por lo menos la mitad de las cosas que dijo, cabe señalarlo también, que dejó un método de pensamiento lógico racional perfecto. Eh, y es un gran filósofo, no es un gran maestro. Sí. Los filósofos como Aristóteles te enseñan, como hizo Aristóteles, casi todo sobre el mundo y muy poquito sobre cómo trascenderlo. Los grandes maestros es justo a lo que se dedican, cómo trascender el mundo. Bueno, vamos a empezar este cronograma. Ya habíamos visto antes a Tales de Mileto hasta llegar a Pitágoras. Vamos a concentrarnos en Pitágoras. ¿Y por qué les digo que no es probable que hayan sido sus maestros, a menos que las fechas estén mal o que sea un símbolo de decir era versado en estos? Pitágoras, que habría vivido entre el 569 y el 475, ¿no? Imposible. Platón nació 50 años después de la muerte de Pitágoras. Heráclito habría vivido entre el 535 y el 484, pues también es imposible que Platón estudiara con él. Parménides había nacido en el 530, no se sabe cuándo murió, tampoco se sabe cuándo vivió en realidad, se le atribuye una vida muy longeva de unos 80 años. Se dice que Parménides fue discípulo de Pitágoras, eso es probable, y que Platón fue discípulo de Parménides. En una de esas, así fue. Anaxágoras de Clasómenas, entre el 500 y el 428. Si Platón estudió con él, pues tenía un año de edad, en fin.
Sócrates, que lo ubicamos entre el 470 y el 399, Demócrito, del que no vamos a hablar, pero bueno, es otro de los grandes filósofos, 460-370, y Platón, en quien nos vamos a concentrar. Pero que entendamos que Platón está heredando ya toda la tradición, ¿sí? Platón puede estudiar, y seguramente lo hizo, a Tales de Mileto, a Anaxímenes, a Anaximandro, a Pitágoras, a Heráclito, a Parménides, a Anaxágoras. Hay quien dice que Sócrates estudió con Anaxágoras, yo pienso que no existió, y hay quien hasta sabe quién fue su maestro, por eso les digo que tampoco me hagan mucho caso. Y si Sócrates existió y estudió con Anaxágoras, bueno, pues ya tenemos todo un linaje, porque Platón es discípulo de Sócrates, que fue discípulo de Anaxágoras, que fue discípulo de Parménides, que fue discípulo de Pitágoras, y pues ya llegamos hasta el iluminado, que es Pitágoras, ¿no? Bueno, vamos a empezar, ya vimos a Pitágoras la semana pasada, hablemos breve de Heráclito, para concentrarnos mucho en Platón, Alberto. Heráclito nació en algún momento del siglo VI a.C., que realmente no sabemos cuándo, en Éfeso, que ya vimos, en la costa del Asia Menor. Se supone en tiempos en que los persas dominan la zona y en que todavía no se establece la democracia y son pequeños reinos, ciudades-estado, Heráclito se supone que era heredero de la familia real y que renunció a todos sus derechos de herencia en favor de su hermano menor para dedicarse a retirarse del mundo y buscar la sabiduría. Si eso es o no así, quién sabe, pero también sería muy simbólico, ¿no? El hombre que tiene todo lo del mundo a su disposición, familia real, tengo el poder, tendré placeres, tendré riqueza, tendré fama, tendré gloria, y opción A es verdad, opción B es el símbolo del hombre que dice, sí, pero todo esto no es nada, todo esto no quiero, todo esto son las tentaciones de Satán, todo esto no lo quiero, voy a buscar la sabiduría. Toda su vida se supone que Heráclito fue muy arrogante con los demás y que siempre decía que él nunca tuvo maestros, que él no aprendió de nadie, que no era discípulo de nadie y que todo lo había obtenido por su cuenta. Entonces nos hablaría pues de un meditador solitario y ermitaño, que vivía muy alejado de la sociedad y que contaban que cuando lo veían en la ciudad era en el templo de Artemisa platicando con los niños y jugando con ellos. Y cuando le preguntaban por qué, decía, porque estos son sabios, entonces aquí es donde yo voy a aprender. Pues ahí también estaría parte de sus mensajes, ¿no? ¿Qué nos dice Heráclito de Éfeso? Que hay que decir, parece que escribió una obra extensísima, una sola, a lo largo de toda su vida, o que escribió muchas cosas que quedaron compiladas bajo el título Sobre la naturaleza, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de las cosas? Si escribió eso o no, no lo sabemos. Hoy en día hay leyendas de que escribió eso y fragmentos sueltos a los que se les ha tratado de dar forma, ¿no? Pero en general se ha encontrado entre los fragmentos que se unen, más lo que otras personas, otros pensadores, otros filósofos, más o menos de la época, dicen de Heráclito. Recordemos que con todo lo que vimos la semana pasada, la gran pregunta es cuál es el arjé, cuál es el sustento, el principio y el fin, ¿no? El origen de todo, la causa suprema del universo, de qué está hecho todo. Y la respuesta de Heráclito, a ver, vimos los que decían como tales, que todo es agua, aunque esa respuesta es simbólica, el apeiron o lo indeterminado, los números de Pitágoras. Heráclito dice, el mundo está hecho de devenir perpetuo y de la eterna lucha de opuestos. Entonces, de aquí hay que tratar de entender lo que está diciendo. El mundo, que ya nos dejará claro, el mundo, la naturaleza del mundo es ilusoria. Eso lo comparten Pitágoras, Heráclito, Parménides, Platón. La naturaleza del mundo es ilusoria. Pero aquí estamos, en el mundo, en la ilusión. Y entonces, el mundo, ojo, la pregunta es, ¿de qué está hecho el mundo? Y Heráclito dice, el mundo de devenir perpetuo y eterna lucha de opuestos. El mundo, ¿sí? Y luego vendrá Parménides, contra un Heráclito que dice, todo es movimiento, todo es devenir, todo es flujo. Llega un Parménides que te dice, todo es eterno, quieto, inmutable, inmóvil. Y uno diría, oye, no, espérate, yo sí, neta, sí estoy, o sea, todo se mueve, estoy viendo cómo todo se mueve. Y Heráclito, a ver, Heráclito tiene razón, fíjate cómo todo se mueve. Ojo, Heráclito está diciendo, el mundo está hecho de devenir perpetuo, de eterna lucha de opuestos, de flujo constante. Parménides dice, la realidad es el ser, y el ser es eterno, es inmutable, es inmóvil. Heráclito está de acuerdo en eso. Ah, el ser, la realidad más allá del mundo, sí, ese es inmutable, es inmóvil. Pero ¿quién vive en esa realidad? Nosotros vivimos en el mundo. El mundo está hecho de devenir. Oye, que hay una realidad más allá del mundo que es inmutable, eterna y perfecta. Sí, pero otra vez,
¿quién vive en ella? Vivimos en el mundo. Entonces Heráclito dice eso, el mundo está hecho de devenir. O sea, a ver, no es que el devenir sea una sustancia, es una respuesta, hombre, enigmática, pero sí, la esencia del mundo es que todo deviene, que todo se está transformando de una cosa a otra, ¿no? Ya que veamos la semana que entra Lao Tse, bueno, a ver. Entonces, devenir perpetuo, todo esto en un movimiento constante que nunca se detiene. Y esto es porque el mundo está hecho de lucha de opuestos, ¿sí? El mundo es siempre una contradicción, una dialéctica, hay arriba y abajo, adentro y afuera, luz y oscuridad, día y noche, blanco y negro, bien y mal, todos los contrarios, activo, pasivo, masculino, femenino, pero en el mundo tú no ves los contrarios, tú no ves lo femenino, lo masculino, tú ves, igual que no ves lo blanco, lo negro, sino una maravillosa escala de grises, ¿no? Igual que no ves la luz, la oscuridad, sino cómo se funden y se transfunden y se confunden, y así con el frío, con el calor. Sí, en el mundo tú no ves, los opuestos son como el modelo. El modelo, lo que tú ves es el devenir. Y ya luego dirá Parménides, claro, el modelo. Y el tema es que los opuestos, pensemos en bien y mal, o luz y oscuridad, día y noche, frío y calor, los opuestos, que parecerían eso, opuestos, lo contrario, lo que dice Parménides y con lo que está de acuerdo Heráclito es, los opuestos son la misma cosa. Es una sola cosa. En el mundo vemos las cosas como dualidad, vemos opuestos que luchan, como diría luego Lao Tse, o puedes ver opuestos que se funden para formar una sola cosa, un Tao. Entonces, Parménides te dice, todo es una sola cosa, y Heráclito te dice, sí, pero en el mundo lo que vemos es la lucha, ¿sí? Los opuestos. Y el principio de todo, volviendo, bueno, pero ¿cuál es el arjé? ¿De qué está hecho? Ojo, ¿de qué está hecho todo en el mundo? Ya háblame de una sustancia en serio, no del devenir. Y dice, el arjé de todo es el fuego. Con lo cual está reiterando lo mismo. Decíamos la semana pasada, el sólido, digo, el fuego, ¿qué es? Sólido, líquido o gaseoso, o plasmático, o coloidal, pues no es nada, porque el fuego no es un estado de la materia, y sólido, líquido, gaseoso, supersólido, coloidal son estados de la materia. Agua, tierra, aire representan estados de la materia, fuego representa energía. Tres estados de la materia, que son las tres formas, sólido, líquido, gaseoso, en que se manifiesta la energía. Algo que sabemos hoy por los científicos, no por los filósofos, es que materia y energía es lo mismo. La materia es energía condensada. Si liberas la materia, si separas núcleos atómicos, liberas energía. Materia y energía son lo mismo. Tres formas adquiere la materia, porque en el mundo ya también veremos que las cosas tienden a manifestarse en triadas. Tres formas tiene la materia, pero son diferentes manifestaciones de la energía. La energía es una, ¿sí? Entonces, hay materia, te está diciendo Heráclito, porque hay energía. Si no, ¿dónde va a salir, no? Es decir, lo que hay es energía. Y la energía es representada por el fuego, decíamos la semana pasada. Tienes un leño es un sólido, es tierra. Y prendes una hoguera y entonces vas a ver humo, es aire, es gaseoso. Estás viendo dos estados de la materia. El fuego es lo que está haciendo que un estado de la materia se transforme en otro, ¿sí? Que el leño se transforme en humo. Entonces el fuego es lo que hace que todo en el mundo se transforme, ¿sí? Entonces esto es lo que te está queriendo decir Heráclito. Este mundo que es devenir, que es transformación, que es flujo, bueno, pues ¿de qué está hecho? Pues fuego. El fuego que hace que la materia cambie constantemente de forma. Eso es el mundo, un cambiar constantemente de forma. Sin embargo, hay una lógica. Todo este fluir, dice Heráclito, está regido por una ley eterna que es el logos. Recordemos la palabra logos, que significa pensamiento, palabra, sentido. Las tres cosas. Todo pensamiento, palabra y pensamiento son lo mismo, y con la construcción de palabra, pensamientos, le damos sentido a un mundo que parece no tenerlo. Esa es la maravilla del lenguaje, nos permite darle sentido a un mundo que así de pronto parece no tenerlo. Pero hay una inteligencia divina, eso es el logos de Heráclito. Hay una inteligencia, pensamiento, palabra, inteligencia, sentido divino, que rige todo el mundo y hace que este devenir constante, donde todo cambie y se transforme, siempre tome las mismas formas y siempre sea ordenado. Y dice Heráclito, este logos no solo rige el devenir del mundo, el logos le habla a los seres humanos.
Dice, el Logos le habla al hombre, el Logos, el dicho, es el Espíritu Santo, que es justo lo que hace, hablarte. Bueno, el Espíritu Hostil también te habla. Le habla al hombre, pero dice Heráclito, la mayoría de las personas no sabe escuchar ni hablar. El hombre, dice Heráclito, puede descubrir este Logos en su propio interior. Si interiorizas y guardas silencio, vas a encontrar el Logos dentro de ti, la razón divina, la inteligencia suprema que permea todo el universo está dentro de ti, dándote todas las respuestas. Porque el Logos, si está en todo el mundo, está en ti, el Logos es común e inmanente al hombre y a las cosas, es parte de tu esencia. Quiere decir que la esencia del mundo es el Logos y el Logos es la inteligencia divina, por lo tanto la esencia del mundo es lo divino. El fundamento de todos son diferentes fragmentos de Heráclito, digo que son fragmentos sueltos. El fundamento de todo está en el cambio incesante. El ente deviene. Ente es, esto es un ente, esto es un ente, yo soy un ente, todo lo que existe es ente. ¿Sí? Dice Heráclito, el ente deviene y todo se transforma en un proceso de continuo nacimiento y destrucción al que nada escapa. Es decir, el ente, todo lo que existe, deviene, cambia de un estado a otro, fluye de una forma a otra, se está transformando siempre de una cosa en otra. Pero volvemos a Logos, a ver, esto no se puede transformar en cualquier cosa, no se va a transformar en una flor. Si lo caliento, se puede transformar en el plasma que es. Y era arena antes de convertirse en esto. Y si lo suelto, se va a convertir en añicos. No se va a convertir en una bicicleta. ¿Por qué? Porque hay un Logos. ¿Sí? Pero bueno, todo se transforma, todo deviene, todo es un proceso continuo muy importante de nacimiento y destrucción. Todo lo que existe, y aquí Parménides va a dar una gran respuesta al rato, todo lo que existe parece brotar de la nada. Porque de pronto, a ver, todo lo que hoy existe, hubo un momento en que no existió. ¿Sí? Yo no existía, este vaso no existía, tú no existías, este micrófono no existía. Todo lo que existe, hubo un momento en que no existió. De pronto existe, pensemos en los seres vivos. La flor no existía, de pronto existe. Existe un tiempo y de pronto deja de existir. La gran pregunta, es una gran pregunta en serio, ¿a dónde se fue la flor? ¿Existe la flor una vez que pasó el proceso de devenir del mundo? ¿Sí? A ver, Platón te va a decir, sí, hay una idea perfecta de flor. Y por eso las flores no perfectas, que son un reflejo de la idea perfecta, brotan, existen un tiempo y mueren. Ojo, hay una cosa que van a tener en común Heráclito, Parménides y Platón. Lo que te está diciendo Heráclito es, en el mundo, que es de naturaleza ilusoria, el ente deviene, todo se transforma, todo nace, existe un tiempo, se destruye, todo degenera. ¿Sí? Parménides te va a decir, sí, eso es ilusorio. La realidad es eterna, inmutable, perfecta, inmóvil, está ahí desde siempre, por siempre y para siempre. Y Platón te va a decir, sí, la realidad de la que habla Parménides, ahí está, es perfecta, eterna, inmutable. Ahí está, es indestructible porque es real. Ojo, lo real es indestructible, dirá Parménides y corroborará Platón. Lo real es indestructible, lo destructible no es real. Lo que muere no es real. La vida es eterna, porque si la vida, a ver, ¿de dónde viene la vida? Todo lo que vive, ¿de dónde toma la vida? ¿Sí? Está muy claro para todos estos. Hay una fuente inconmensurable de vida de donde todo lo vivo toma la vida un tiempo. Entonces, claro, todos los entes tienen vida un rato y la dejan de tener, pero la toman de algún lado. Hay una fuente de esa vida. Dicho de otra forma, como diría Parménides, hay una cosa que tienen en común todas las cosas y es que va a parecer tonto, pero no lo es. Todas las cosas son. ¿Qué significa? Bueno, que hay una cosa que comparten. Todo lo que existe comparte una cosa, el ser. Todo lo que es en este mundo ilusorio no era. De pronto empezó a ser, fue un tiempo y de pronto dejó de ser. Y la gran pregunta es, a ver, Parménides dice, el ser es eterno. Si el ser es eterno, quiere decir que nunca hubo un no ser. Quiere decir que de la nada no puede salir nada, que nada sale de la nada. Entonces, lo que de pronto brota y es y tiene vida, ¿de dónde tomó su ser y su vida? ¿Sí? Usted dirá Heráclito, Parménides, Platón, pues de la fuente eterna, de la fuente de ser, del ser que es eterno y que es la fuente de todo. Entonces, lo que es en el mundo
Es ilusorio. Y en el mundo, claro, las cosas son y tienen este ser y tienen vida porque son un reflejo imperfecto del ser, que es vida eterna. Con la conciencia es lo mismo. Tú tienes conciencia de dónde salió. Es bien difícil porque el pensamiento científico, lógico, racional, causa y efecto nos ha hecho no creer en lo que no podemos comprobar a través de la razón. Eso es muy limitado. A ver, no se me ocurre fenómeno más increíble y difícil de comprender en la existencia que la conciencia. O sea, este hecho de que tú sabes que existes. A ver, te parece lógico porque pues, desde que sabes que existes y nunca ha sido distinto. Pero es un misterio profundísimo la capacidad de tu mente de descubrirte a ti mismo en el mundo. ¿De dónde viene la conciencia? Según los científicos, materialistas, casi todos ellos, pues es un epifenómeno del cerebro, un cerebro material, porque todo es materia, complejísimo, con neuronas, materiales, con un montón de conexiones eléctricas entre ellas, que hacen una máquina tan compleja que pues de pronto nos dimos cuenta de que existimos. Siguiendo la propia lógica causa y efecto, ya lo habíamos señalado la semana anterior, todo lo que existe hoy es efecto de algo que existía antes, todo tiene una causa. Y la causa de cualquier cosa tiene que contener todo aquello que la cosa contiene, ¿sí? Es decir, si aquí tengo algo, no sé, ¿qué te diré? Que es de carbono, su fuente tiene que tener carbono, si no, ¿de dónde tomó carbono el efecto, no? Si aquí tengo algo que contiene azufre, pues su fuente tiene que tener azufre, si no, ¿de dónde surgió el azufre acá, sí? Bueno, pues si aquí tengo algo que tiene vida, su fuente tiene que tener vida. Si aquí tengo algo que tiene conciencia, su fuente tiene que tener conciencia, ¿sí? Su causa tiene que haber una causa de la conciencia. Y entonces podemos pensar que hubo un Big Bang del que no sabemos nada y del que en realidad no podemos explicar nada y que a nadie le consta, que es un gran ejercicio matemático y nada más. Todo lo que existe contenido en una partícula tan diminuta que prácticamente no tiene tamaño. Y eso se convierte en mil millonésimas de segundos en el universo. Es decir, que al parecer surgió de la nada, cuando nada sale de la nada. En realidad tuvo que haber surgido de un estado anterior y ese estado anterior tendría que haber sido abstracción pura. Pero bueno. Y entonces hay una, entre comillas, explosión, porque lo que no existe no puede explotar donde no hay espacio. Desde ahí tenemos un problema con el Big Bang. Hay que entender lo diferente es todo, ¿no? Pero de pronto, de la nada surge algo. Y en ese algo surgen partículas. La materia surge de la nada, al parecer también. Difícil. Y surgen partículas, y estas partículas chocan entre sí y empiezan a formar átomos que siguen chocando entre sí y forman átomos más complejos que siguen chocando entre sí y forman moléculas. Bueno, aquí nos enfrentamos a un problema. Estamos partiendo de una teoría que te dice que el origen del universo es un hecho azaroso y aleatorio que equiparamos con una explosión, aunque no sea una explosión. Un hecho arbitrario y azaroso, a través del cual empieza a haber una serie de coaliciones, es decir, caos. Nos dicen las leyes de Newton que el universo tiende a la entropía, es decir, al caos, la disipación de la energía. Todo sistema ordenado tiende a desordenarse, todo se vuelve caótico, todo se destruye. Es decir, si yo suelto un vaso, se convierte en añicos, los añicos nunca se convierten en un vaso. Esa es la entropía. Y nos dicen que la ley que rige el universo es la entropía, lo cual tiene sentido, ¿no? Todo tiende al caos en un universo que surgió con un montón de coaliciones. Sin embargo, en ese universo aparentemente caótico y azaroso que se rige por la entropía, las partículas chocando acabaron generando átomos, átomos simples, átomos complejos, moléculas simples, moléculas complejas, que acabaron formando estrellas, que acabaron explotando, que acabaron generando nuevos elementos, que acabaron formando todas las galaxias que tienen un orden. Y dentro de todas esas miles de millones de galaxias hay una donde en una de sus espirales hay una estrella como las que hay miles de millones en el universo, donde hay un planeta donde estamos nosotros. Y nosotros estamos vivos y estamos conscientes. ¿De dónde salió la vida y de dónde salió la conciencia? La vida y la conciencia, a lo que voy, es que me parecen extremadamente complejas y ordenadas. ¿Cómo surgieron por movimientos aleatorios en un universo regido por el caos y la entropía? No tiene sentido.
¿sí? Y no solamente eso, de pronto surge la materia, y la materia simple, átomos de un solo electrón, se hace materia compleja, átomos de cientos de electrones, ¿no? Eh, y a ver, la materia, mi teléfono celular y yo estamos hechos de lo mismo. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre principalmente. Los mismos átomos que me conforman a mí, conforman a mi teléfono y al espacio que nos separa. Pero yo estoy vivo y mi teléfono no. Si estamos formados exactamente de los mismos átomos, la gran pregunta es dónde reside la vida y dónde reside la conciencia. Porque si traigo a uno de mis gatitos para acá y lo pongo aquí conmigo, nos enfrentamos a que el teléfono, el gato, yo y el aire que nos divide estamos hechos de los mismos átomos. Y sin embargo, mi gato está vivo y mi teléfono no, pero están hechos de lo mismo. ¿Dónde reside la vida? Y yo tengo conciencia y mi gato no. ¿Dónde reside la conciencia? Entonces podemos pensar que la conciencia y la vida son, en un universo azaroso y entrópico, la máxima complejidad creada por un montón de azares de causa y error, o que la conciencia es el origen de todo, que es lo que plantean todos estos hombres. Y por eso todo tiene conciencia y por eso todo tiene vida, porque la conciencia y la vida están en la fuente inconmensurable de todo. ¿Sí? Bueno, eso es lo que dicen todos estos hombres. Entonces, dice Heráclito, dentro de este mundo, que es de cambio incesante, donde todo se transforma, la contradicción está en el origen de todas las cosas, la dialéctica. Cada pensamiento puede ser negado por la misma razón. A través de la razón puedes llegar a cualquier pensamiento, todo pensamiento puede ser negado por la misma razón. A través de la razón llegas a conclusiones, toda conclusión puede ser negada por la misma razón. ¿Por qué? Porque la mente es dual. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque la lógica es dual. ¿Por qué? Tal vez porque el lenguaje es dual. El tema es que el mundo es dual. El mundo es dual, la mente es dual, el lenguaje es dual. Toda la existencia es dual. Por lo tanto, está hecha de contradicciones. ¿Sí? Dice Heráclito, al mismo río entras y no entras, pues eres y no eres, ¿no? Se dice, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río porque el río y tú ya son diferentes. Eso es el gran resumen de Heráclito, ¿no? O sea, vas al río, un tú fue al río, te vas, cuando regresas tú eres otro y el agua a la que te vas a meter es un agua a la que nunca te has metido y el que se va a meter a esa agua es un hombre que nunca se ha metido en esa agua. Desde que tú te transformas como individuo humano a nivel mental, como que dentro de 3 meses todas las células que te conforman, ninguna está presente hoy. Y todas las células que están presentes hoy, ninguna va a estar en 3 meses. ¿Y qué hace que tú sigas teniendo esta forma y que sigas aferrándote a un yo? El logos. Cambio, por supuesto, dice Heráclito, cambio es igual a incertidumbre y por eso el hombre se aferra a lo conocido. Y por eso el hombre nunca va a conocer nada nuevo, porque te aferras a lo conocido, porque no te gusta el cambio. Si entendieras que el cambio es la naturaleza del mundo y abrazaras la incertidumbre, te darías cuenta que tu esencia es la libertad y que en esa libertad vas a encontrarlo todo, ¿no? Y dice Heráclito, y esta me gusta mucho, a todo hombre le es concedido conocerse a sí mismo y meditar, que se supone que es lo que hacía Heráclito, que era un gran meditador. El logos, bueno, él habla del ser, igual que Parménides, ¿no? Para él, el ser es todo lo que es decir, es todo. Para Heráclitos ese ser es o se manifiesta en el logos, es decir, hay un ser, sí, tal vez, el ser es incognoscible. Nosotros podemos conocer su logos, el pensamiento. Es decir, Heráclito es otro hombre que te está diciendo el universo es mental, el mundo es un pensamiento, la existencia es un pensamiento en la mente suprema. Eso están de acuerdo todos los sabios. Entonces, lo que tú puedes ver en el mundo no es el ser, es su manifestación. A ver, un teólogo cristiano estaría de acuerdo, tú no puedes ver a Dios, puedes ver a su manifestación. Martin Heidegger, filósofo del siglo XX, estaría de acuerdo, te dice, tú no puedes ver el ser, tú puedes ver los entes. Bueno, Heráclito te dice, tú no puedes ver el ser, pero puedes ver su logos. Puedes ver la inteligencia que dirige, ordena y da armonía al devenir de los cambios que se producen en la guerra de la existencia. Muy poético, Heráclito, ¿no? El logos es una inteligencia sustancial, es decir, es la sustancia que impregna todo. Está presente en todas las cosas. No hay un Dios con una mente donde está la inteligencia. Tal vez hay una mente de Dios, no la podremos ver nunca. Tú puedes ver los pensamientos en la mente de Dios, es decir, tus pensamientos. El mundo que ves son tus pensamientos. Entonces está presente en todos lados. Y te dice Heráclito, cuando un ente pierde el sentido de su existencia, se aparta del logos.
O al revés, cuando te apartas de logos, pierdes el sentido de tu existencia. Sí, es decir, si dejas de escuchar esa voz dentro de ti, la vida deja de tener sentido, básicamente. Logos, ya dijimos, palabra, pensamiento, sentido. El logos, dice Heráclito, es común a todos. Todos podríamos conocer la verdad, pero casi todos los hombres viven como si tuvieran una inteligencia particular. Uy, ojo con esto, está diciendo que tú seas inteligente, que yo sea inteligente, es porque existe la inteligencia, es porque existe, así como que tú estés vivo y que tú seas, es porque existe el ser y la conciencia y la vida, bueno, es lo mismo. Eh, Todo es el logos universal, todos compartimos el logos universal, pero cada individuo humano está convencido de eso, de que es un individuo y de que su inteligencia es suya. Y por eso no logra nada, ¿sí? Frase muy bonita de Heráclito: el alma se tiñe del color de tus pensamientos. Piensa solo en aquellas cosas que estén en línea con tus principios y que puedan ver la luz del día. Si piensa en puras cosas de las que no tengas que avergonzarte. Día a día, lo que eliges, lo que piensas y lo que haces es en lo que te conviertes. Se pueden quedar con esa parte de toda la clase. ¿Eh? Día a día, lo que eliges, piensas y haces es en lo que te conviertes. Pero justo el tema del alma es del color de sus pensamientos. Tus pensamientos lo determinan todo. Por eso hay que vigilar mucho tus pensamientos. Por eso que te diga el catolicismo, no tendrás malos pensamientos. Padrísimo, ahora dime, ¿cómo? Un budista te diría, no tengas malos pensamientos, déjame te ayudo, déjate digo cómo. Es fácil combatir los malos pensamientos. Tú no los quieres tener, ahí están. No eres tú, no eres tus pensamientos. También dice Heráclito, es de sabios prestar oídos, no a mí, sino a logos, y descubrir que todas las cosas son una. Si todas las cosas son una, ahí Heráclito está aceptando el ser inmutable, perfecto, inmóvil y eterno, dentro del ser, en el pensamiento, en su logos, es donde todo deviene. ¿Sí? Eso es, súper en resumen, Heráclito. Parménides de Elea, Elea es esta colonia en el Asia, la Grecia Mayor, en la Magna Grecia, perdón, sur de Italia, pues, ¿no? De ahí es Elea. Parménides, ¿no? Esto es lo que dice el Teteto, es uno de los diálogos más densos de Platón, donde en palabras de Sócrates se describe así a Parménides. Parménides es venerado y al mismo tiempo es terrible. Lo conocí cuando yo era muy joven y él un anciano. Y así es como Platón, a través de Sócrates, se está uniendo con Parménides. ¿Sí? Parménides, a ver, es muy denso. A la pregunta sobre el arjé del universo, Parménides dice que el principio y el fin de todo, el sustento y sustancia de todo, y lo que tiene en común todo lo que existe es, les decía, el ser. ¿Qué tienen en común todas las cosas que existen? Pues que todas son. Es decir, que todas comparten el ser. Entonces, las cosas que ves que comparten el ser no son la verdad es el ser que todas las cosas comparten. ¿Qué es el ser? Pues es la pregunta más difícil de responder de todas, ¿no? El ser es lo que es. El ser es todo. El ser es la existencia. El ser es lo que está a tu alrededor en este momento. El ser es lo que es, el ser es lo que existe, el ser es lo que está siendo. El ser es y está siendo todo el tiempo. El ser es todo. Y me diría, bueno, ¿y eso qué? Eso no me dijo nada. No, no, no. Pero es que la gran pregunta filosófica para muchos es que las cosas existan, que todo exista, que algo exista, implica necesariamente un gasto energético, porque todo es energía. Si que las cosas existan implica un gasto energético, quiere decir que la energía y la capacidad de gastarla, ahí está. Entonces energía ya hay. Pero además, si que todo exista implica un gasto energético, la pregunta de muchos filósofos es, ¿y por qué existe algo en lugar de no existir nada? Si sería más fácil que simplemente no hubiera nada. ¿Por qué hay algo? ¿Por qué el ser es, como quien dice? ¿Por qué la nada se transforma en algo si es que la nada alguna vez existió? Lo que dice Parménides es, de la nada no puede salir nada y del no ser no puede surgir el ser. En el mundo que describe Heráclito parece que sí, porque las cosas que son brotan, bueno, hoy día sabemos que hasta las partículas cuánticas brotan de la nada, de campos cuánticos. Y a la nada vuelven. Esa nada no es la nada, esa nada es Dios, esa nada es el ser.
Si de ahí surgen las partículas y ahí vuelven, si de ahí surge lo que existe y ahí vuelve, si de ahí surge la vida y ahí vuelve, eso es Dios, eso es el ser, ¿sí? Entonces, en el mundo ves cómo todo surge, está y se va. En el mundo nada es para siempre, pero lo que sí es para siempre es aquello de donde el mundo emerge, ¿sí? Eso es el ser. Y dice Parménides, a ver, lo que es, ojo con estas tres frases, son muy simples y muy profundas. Lo que es decir, el ser, todo lo que es el ser. Todo lo que es, ¿no? Lo que es eterno, ingénito e imperecedero. Está escribiendo a Dios, al Dios católico, por lo menos, al Dios abrámico. Lo que es eterno, quiere decir, el ser ha sido siempre, desde siempre y para siempre. No tiene un principio, no tuvo un principio y no tendrá un fin. Todo lo que tiene principio tiene fin. Así es el mundo, pero el ser, eso que está atrás del mundo, ¿sí? Entonces, lo que es eterno. Ni siquiera tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Es ingénito, quiere decir, no nació nunca, no empezó a existir, no tiene génesis, no tiene origen. Es imposible pensar eso. Y por lo tanto es imperecedero. No se le puede quitar el ser porque es la fuente de todo ser. Lo que es uno, continuo y homogéneo, ¿no? Ahí está también el motor inmóvil de Aristóteles, que es el Dios católico también, ¿no? Lo que es uno, es unicidad, no dualidad, no multiplicidad, no fragmentación. No hay dos seres, no hay tres seres, no hay muchos seres. Existe el ser, que es todo lo que es. Y existe el mundo ilusorio de los fenómenos, donde el ser se manifiesta en una multiplicidad de formas, porque el ser es eterno, ingénito, imperecedero, continuo, homogéneo, inmóvil, ilimitado. Si el ser es ilimitado, su manifestación es ilimitada. Por eso la vida es tan creativa y tan plural y tan fragmentada, porque el ser no deja de manifestarse, ¿sí? Entonces, lo que es uno. Es unicidad absoluta, no tiene partes, ¿no? No es divisible. Es continuo, que es como decir que es eterno, ingénito e imperecedero, está siempre. Es homogéneo, como el universo. El ser es idéntico en todos lados, y la palabra lados pues ya es metafórica, porque el ser no tiene lados, porque no, el ser es todo. Lo que es inmóvil, ilimitado y perfecto. Cualquier cosa que no cumpla con estas características no es el ser, y por lo tanto no es en absoluto, ¿sí? Si el ser es eterno, ingénito e imperecedero, quiere decir que lo contrario a esto es el no ser, ¿sí? Lo contrario al eterno es el tiempo. Lo contrario a lo ingénito somos tú y yo, todo lo que, bueno, y todo lo que tiene génesis. Lo contrario a lo imperecedero es lo mortal, lo perecedero, es decir, todo. ¿Qué nos está diciendo Parménides? Lo que perece, lo que nace y perece no es real. Y nace y perece porque transcurre en mi tiempo. Estás hablando de ilusiones, esto no es real. El ser, lo que es eterno, ingénito e imperecedero. Cualquier cosa que me describas que no sea eterna, ingénita e imperecedera, no es. Solo toma su realidad momentáneamente del ser, ¿sí? Lo mismo, todo lo que no sea uno, continuo y homogéneo, no es, oye, pero estoy viendo un mundo que no es uno, sino está dividido, fragmentado y no es continuo y no es homogéneo, entonces no es. Oye, lo que yo veo no es ni en serio, ni móvil, ni limitado, ni mucho menos perfecto. Entonces no es. Así fácil. Todo lo que no cumpla con estas 9 características no es. Así, las 9 características del ser. El ser es eterno, ingénito, imperecedero, uno, continuo, homogéneo, inmóvil, ilimitado y perfecto. Todo lo que no cumpla con esto no es. Es decir, tú y yo no somos. Básicamente. Tomamos nuestro ser del... A ver, Saulo de Tarso, San Pablo, lo resume en una frase hermosísima. Sí. En Dios me muevo, en Dios existo y en Dios tengo el ser. Es el ser de Parménides. Les decía hace rato, ¿no? El cristianismo es profundamente griego, toda su teología viene de ahí. Claro, pero que el cristianismo, como se asume revelado, dice de pronto, mira, misterios de la vida. Platón es todo un cristiano 5 siglos antes de Cristo, qué raro. No, no es raro, el cristianismo se basó en Platón. No es que Platón sea cristiano 5 siglos antes de Cristo, es que, como dijo Nietzsche, el cristianismo es Platón para el vulgo. Así lo describe Nietzsche. Cristianismo es platonismo para la plebe. Imagínate nada más.
Y Nietzsche ya pensaba que Platón era la decadencia de los griegos, así es que imagínate. Y sigue diciendo Parménides, el ente es todo lo que existe, todas las manifestaciones del ser, cada cosa. El ente no fue en el pasado, ni será en el futuro. Es ahora. El tiempo no existe. Existes tú, aquí y ahora. El ente eres tú, o mi vaso o mi celular, pero piensa en ti. Tú no fuiste en el pasado, tú eres ahora. Tú no serás en el futuro, tú eres ahora. El pasado no existe, el futuro tampoco. El pasado se llama memoria, está en tu mente. El futuro se llama imaginación, está en tu mente. Solo existe este momento y este momento como llega se va. No existe el pasado, no existe el futuro y para colmo, no existe el presente. ¿Qué significa? No existe el tiempo. El ente no fue en el pasado ni debe ser en el futuro, es enteramente ahora. Nuestra mente crea el tiempo. El pasado y el futuro, dice Parménides, carecen de sentido para el ente. El ente es en un perpetuo presente, que es lo que luego dirá la teología católica de Dios. Dios es en un eterno presente. ¿Sí? Parménides escribe un poema, es lo único que sabemos que escribió, tal vez escribió unas cosas, no nos llegaron y el poema no nos llegó completo. Es considerado una revelación. Así lo consideraban sus contemporáneos, una revelación divina. Es un poema que te narra el viaje, o sea, así como Dante te cuenta la comedia, es él haciendo el recorrido, aquí también es Parménides el que está haciendo el recorrido, y es un recorrido por el inframundo para llegar a la morada de una diosa, lo que te dice la diosa, no queda claro cuál, que le revelará la verdad. Pero si es un descenso al inframundo, a la morada de la diosa, pues nada más está penetrando en la diosa madre, es lo que está haciendo Parménides. Y justo es el viaje poético que representa el viaje interior de Parménides, como la comedia de Dante. Y te cuenta, bueno, y cuenta la leyenda de sus contemporáneos que fue la misma diosa madre, Artemisa, pues, la que le reveló a Parménides todas las verdades sobre el mundo y sobre el ser. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Quién lo sabe todo sobre el mundo? Pues la madre Isis, que es Artemisa, que es Diana, que es Tonantzin, que es Guadalupe, pues que es la madre, ¿no? Es decir, que la dio, que es Magdalena, pues la mismísima madre le reveló todas las cosas a Parménides. Y dentro de los que le revela a Parménides, a ver, va de nuevo, ¿no? Dice, a ver, el ser, Parménides puede resumir en esto toda su transmisión de sabiduría, que es, el ser es uno, único, ilimitado, indivisible. Y dice Parménides, la afirmación de la multiplicidad, o sea, ver un mundo de múltiples cosas, multiplicidad que implica el devenir. Entonces, la multiplicidad que está implícita en el devenir, cuando hay devenir, ¿no? Cosas que fluyen, eso genera multiplicidad. Y la idea misma del devenir, dice Parménides, son ilusiones. El ser es uno, el ser no deviene. El ser es uno, único, indivisible. Y esa es la única verdad. Y en la vida te presenta entonces la situación de que hay dos caminos. Y dice, en la vida hay dos caminos para el conocimiento. La vía de la opinión, que es la que usan los necios y depende de los sentidos, y el camino de la verdad, que es el camino del sabio y no depende de los sentidos ni de la razón, sino de la intuición. La opinión, esto lo retoma mucho Platón, la doxa. Doxa significa opinión y dice Platón, a ver, doxa, tienen todos. Todo el mundo opina. Todos tienen opinión y todas las opiniones son distintas porque las opiniones dependen de tus sentidos y depende de tu experiencia y de tus propias perturbaciones mentales, con lo cual 20 personas, 100 personas, 1000 personas presenciando lo mismo tendrán 20,000 formas distintas de expresarlo, porque cada quien va a captar algo diferente. Esa es la opinión y obviamente, dice Parménides, no tiene nada que ver con la verdad. Si cada quien tiene una opinión distinta, solo los necios pueden pensar que su opinión es la verdad. ¡Uy! Vivimos en el mundo de los necios durísimo. A mí me encanta que en la democracia actual, creo que la gente está muy confundida, ¿no? Cuando alguien te dice, dentro de los valores democráticos, que a ver, todos son enemigos de la democracia, de pronto el que te dice, mi opinión es tan válida como la de los demás, ¿no? Es clásico de la democracia, del mundo de la posverdad y de los progres, mi opinión es tan válida como cualquiera. No, no es cierto. No es cierto. Claro que no.
Oye, ¿qué opinas sobre hacer un aeropuerto? ¿Dónde debe ser el aeropuerto? ¿Cancelamos o no un aeropuerto? Fulanito de tal, ¿qué opinas? Ajá, porque mi opinión es igual de válida. ¿Cuál es tu máximo grado de estudios? Cuarto de primaria. Tu opinión es igual de válida. No para el tema del aeropuerto. Oye, tengo cuarto de primaria y he vivido toda mi vida en el campo. Perfecto, tu opinión es la más válida para las cosas del campo. Y el ingeniero en aeronáutica, que es el que debe opinar sobre el aeropuerto, no debe opinar sobre tu campo, porque no sabe nada. Ni siquiera tiene que ver con el grado de estudios. A ver, yo tengo un doctorado. Yo tampoco, mi opinión tampoco es válida para un aeropuerto, porque mi doctorado es en humanidades, ¿no? Es decir, lo correcto sería entender, tengo tanto derecho como todos a dar mi opinión. Ah, sí, por supuesto, pero no es igual de válida. Así fácil, ¿no? Parménides pues lo deja muy claro, ¿no? Y, a ver, los sentidos le dan información distinta a todo el mundo. Los sentidos captan el devenir y el devenir es falso. Ahí están las opiniones. Y está el camino de la verdad, el de los sabios. Ahí no hay opiniones, la verdad es lo que es. Justo, dice, a ver, y su poema se divide en dos, la vía de la verdad y la vía de las opiniones de los mortales. Entonces dice, a ver, la vía de la verdad es lo que es. Se ocupa de lo que es, o lo ente, lo que es, el ser. Dice, y lo que es uno, imperecedero, inmutable, ingénito, lo que es ajeno a la génesis y corrupción. Lo que es ajeno a nacer, existir y morir. Lo que es siempre. Por lo tanto, lo que es no engendrado. Es indestructible. Y es lo único que verdaderamente existe. Es homogéneo, inmóvil y perfecto. Y no vas a llegar a través de la razón. Eso es una revelación. Y está la vía de las opiniones de los mortales, que trata de asuntos mundanos, de los astros, del origen del hombre y de las opiniones de todo el mundo con respecto a todo, que son todas igual de válidas porque todas son incorrectas, porque son opiniones acerca del mundo, básicamente. En fin. Sigue diciendo Parménides. En este mundo que vemos, que es de naturaleza completamente ilusoria, bueno, sí, vemos el mundo del devenir y dualidad, pero esto no es real. Vemos un mundo donde hay una lucha de opuestos, donde todo es un constante fluir. Bueno, este mundo de devenir y dualidad, de lucha de opuestos y constante fluir, es ilusorio. Este es un reflejo o manifestación de la verdad inmutable. Platón va a aclarar esto mucho mejor, porque Parménides es muy abstracto y no que Platón no lo sea. Es decir, en lo inmutable no hay devenir, lo que no muta no deviene, ¿no? El ser es inmutable, no hay devenir en el ser. En lo inmutable no hay devenir. Y en la unicidad no hay contrarios. Por lo tanto, el tiempo y el espacio no son parte de lo real, porque el tiempo justo es, a ver, no hay mayor manifestación del devenir que el tiempo. Pero el ser es eterno. Si no empezaste a existir y no dejarás de existir, el tiempo es algo que ni siquiera tiene sentido. Pero es que nosotros no somos capaces de comprender algo para lo que no aplique el tiempo. Emmanuel Kant, al que obviamente no vamos a ver aquí, en la crítica de la razón pura, Emmanuel Kant habla de lo que él llama los a prioris del conocimiento. Porque Kant, como todos los filósofos de su época, se pregunta por el conocimiento. La epistemología es la gran filosofía del mundo moderno. ¿Qué podemos conocer? ¿Qué es susceptible de ser conocido? ¿Y cómo podríamos conocer lo que es susceptible de ser conocido? ¿No? A ver, es un tratado inmenso, pero lo que quiero contar ahorita es que Kant dice, independientemente de todo, hay que entender que hay dos a prioris del conocimiento. Es decir, a priori, antes de la experiencia. Antes de que tú puedas experimentar cualquier cosa y puedas conocerla, hay dos a prioris en tu mente, el espacio y el tiempo. ¿Sí? Tu mente va a etiquetar, catalogar, clasificar, ordenar todo de manera tal que lo pueda ubicar en un lugar del espacio y en un momento en el tiempo. ¿Sí? ¿Dónde está el ser? No está en ningún lugar del espacio y en ningún momento del tiempo. Y el tiempo y el espacio son los dos a priori del conocimiento. Tu mente no puede captar nada, no puede conocer nada que no implique tiempo y espacio. Y el ser no lo implica. Dios no implica tiempo y espacio. Por eso tu mente no lo puede conocer. Dice Parménides, el tiempo es una ilusión, lo real
material es la eternidad. Platón lo describe de otra forma, ahorita lo vemos, que también, pues ha pasado una cosa muy interesante el día de hoy, y es que por razones totalmente ajenas a ti y ajenas a mí, pues creo que se van a ganar una novena clase, porque quedan 25 minutos y no he llegado a Platón, y no voy a resumir Platón. Platón hay que verlo con detalle. No, bueno, vamos a ir viendo. El tema es que tal vez no llego a Platón hoy, que se supone que es el plato fuerte, y nada más que no se preocupen, todo el curso y todos los maestros serán vistos. Ya veré yo si me da tiempo, y si tengo que agregar una clase, la voy a agregar. O media clase, o en fin, ya veré, porque no voy a resumir a Platón. En fin, bueno, pues esto es Parménides. Y este muchacho, bueno, Anaxágoras de Clasómenas. Clasómenas, otra isla de las islas griegas en la costa de la actual Turquía, ¿no? Anaxágoras nació en Clasómenas en algún momento en torno al año 500. Dicen que habría sido discípulo de Anaxímenes, que a su vez fue discípulo de Tales, en fin. Anaxímenes lo señalamos muy poco. A la pregunta por el arjé del universo, cuál es la sustancia, el sustento, el origen, de donde todo surge, a donde todo vuelve, su respuesta es pneuma. La palabra pneuma es bien difícil porque la traducción que se ha hecho de Anaxágoras es que a la pregunta por el arjé, él nos respondió, todo está hecho de aire. Creo que parte del problema, a ver, los filósofos presocráticos, que son todos estos que preguntan por el arjé y te dicen aire, agua, fuego, tierra, parecen bobos, ¿no? O sea, ¿cómo? A mí es que es un gran filósofo y dice que el origen de todo es la tierra, o el fuego, o el aire, o el agua. Estos filósofos presocráticos, a ver, número uno, es terrible decirles filósofos presocráticos. Es decir, vamos a englobar en una sola categoría todo lo que está antes de Sócrates, como si todos antes de Sócrates hubieran pensado igual, pero no es cierto. El primero que los estudia y que deja escrito sobre ellos es Aristóteles. Aristóteles le llama los filósofos físicos, porque desde el punto de vista de Aristóteles, que ojo, Aristóteles vive y estudia y escribe 250, 300 años después de la existencia de estos filósofos. 250. Les llama a los filósofos físicos, porque desde el punto de vista de Aristóteles, se están preguntando de qué materia está hecho todo el universo. Y tal vez nos parecen bobos hoy en día porque Aristóteles los entendió mal. Aristóteles, que es totalmente físico, totalmente científico, Aristóteles, para él solo existe este mundo físico, y todas las razones y causas y efectos de todo lo que existe se pueden encontrar en este mundo físico. Pero digo que Aristóteles es el origen de la ciencia. Es un pensamiento absolutamente científico. Aunque llegara a conclusiones equivocadas, su pensamiento es de carácter científico. Y él, a ver, todo mundo interpreta el mundo desde su mente. Entonces, él, que es físico, científico y material, interpretó a estos filósofos como físicos, científicos y materiales. Difícilmente me parece que Heráclito esté diciendo que todo está hecho de fuego. Es un símbolo de logos. Difícilmente me parece que Tales diga que todo está hecho de agua. Es un símbolo de la transformación del ser. A ver, así como el apeiron, ¿no?, del que habla Anaximandro, todo está hecho de indeterminación. A ver, ahí te queda claro que eso no es una sustancia material. Bueno, Aristóteles trató de encontrar, o sea, él trató de pensar que el apeiron, del que habla Anaxágoras, también es una sustancia material muy pequeña que penetra en todas las cosas y las hace indeterminadas. Perdón, ese es Aristóteles interpretando. Este hombre dijo algo mucho más simple: todo está indeterminado. Entonces, la visión que tenemos de los presocráticos, a ver, uno, etiqueta. Todos los antes de Sócrates es igual. Y simple y bobo. Los siguientes que pues, los vimos en la prepa y les dedicamos media clase. Simple y bobo y no lo entendimos. Y luego, pues Aristóteles, que es el que más nos habló de ellos, él pensó que hablaban de física y de materia. Yo creo que nunca estuvieron hablando de física y de materia. Como Parménides, como Pitágoras, están hablando de que la materia tiene una realidad abstracta, que el origen de todo es la abstracción pura. Pienso yo, tal vez me puede pasar lo mismo que Aristóteles, ¿no? Que él, que es físico, científico y material, lo quiera ver todo así. Y claro que yo, que soy metafísico y abstracto,
quiera ver todo así. ¿Qué nos diría Parménides? La vía de los necios, las opiniones de los mortales. Bueno, pues ahí está. Anaxágoras decía que todo es pneuma. La traducción que se ha hecho a cualquier lengua occidental acabó siendo: Anaxágoras dice que todo está constituido por aire. Me parece bobo y simple. A ver, tiene sentido en el sentido de que, a ver, el aire está ahí, pero no lo ves, pero ahí está. Parece no ser de materia, pero sí tiene materia, y ahí está. Y el viento, como el fuego, puedes pensar que transforma todas las cosas. A ver, hay muchos símbolos en torno al aire, pero en realidad la palabra pneuma, traducirla por aire, pues fue una decisión de traductores, pero pneuma significa respiración. Imaginemos que lo tomamos de manera literal y pensamos que Anaxágoras nos dijo todo este hecho de respiración. Sonaría igual de incomprensible y sin embargo estaría diciendo lo mismo que los Vedas. Es decir, lo mismo que toda la tradición Vedanta hindú, te estaría diciendo, que te dicen, ¿no? El universo es la inhalación y la exhalación de Brahman, el ser, lo inmutable, lo absoluto, Brahman, Dios. Dios en el hinduismo, Brahman, porque el hinduismo es profundamente monoteísta. Y entonces te dicen, y el mundo, el universo, porque a ver, los Vedas manejan cifras como 432,000 años de ciclos cósmicos y 432 millones de años. No, no, una cosa loca, ¿no? Y otros mundos y otros seres, o sea, son una cosa fascinante, pero finalmente te dice lo que le da sustento a todo es Brahman. Te está diciendo lo mismo que Parménides, ¿no? Todo lo que es tiene ser porque toma su ser del ser. Bueno, pues todo lo que existe toma su ser de Brahman, el ser. Brahman, que además la palabra significa expansión, como en expansión está el universo, ¿no? Y como te expandes cuando respiras. Entonces, la tradición Vedanta te dice eso, todo es la inhalación y la exhalación de Brahman. Y Anaxágoras te dice, todo es neuma, todo es el proceso de respiración. Y el proceso de respiración necesariamente hay que entenderlo como una expansión, contracción, expansión, contracción. Después, a ver, tendremos mucho más adelante a un gran filósofo neoplatónico llamado Plotino, que así te describe el universo. Te dice, el universo es un proceso, y él dice estarse basando en los antiguos griegos, entonces, pues de ahí, ¿no? Plotino que te dice, el universo es un proceso de expansión y contracción, expansión y contracción. Entonces, ojo, también te dice Plotino, la expansión, es ir hacia afuera, la expansión incluye la multiplicidad. Conforme el universo se expande, se multiplican los entes. Conforme el universo se contrae, se vuelve a la unicidad. Y ahí tienes el Big Bang y el Big Crush. ¿Sí? Es decir, todo es unicidad. Al expandirse se fragmenta, se manifiesta en multiplicidad, pero luego se contrae y vuelve a la unicidad, y luego se expande y se vuelve a manifestar como multiplicidad, y luego se contrae y vuelve a la unicidad. Bueno, eso es Dios, eso es el mundo, eso es la existencia, eso es el drama cósmico, eso es en lo que tú y yo vivimos, y por eso tú y yo respiramos así, y por eso el universo parece respirar así, por eso nuestro planeta parece respirar así, en fin. Entonces, tal vez lo que te está diciendo es todo es respiración, todo es este proceso de expansión y multiplicidad y contracción y unicidad. Pero pneuma también significa, por ejemplo, la traducción más común de pneuma al latín es el latín espíritu. Y espíritu significa muchas cosas. El espíritu es la primera manifestación del ser, es la esencia del ser impregnada en todo el mundo. Eso sería el espíritu, es el Espíritu Santo. Los estoicos, que es otra de las grandes raíces del cristianismo, el estoicismo es una escuela idéntica al budismo en tantas cosas, que estuvo muy de moda entre el siglo III antes de Cristo y III después de Cristo, hasta que se acabó convirtiendo en cristianismo. El estoicismo, que parte de la base de que te resignes y aceptes las cosas como son, es muy de la ética cristiana y muy de la ética musulmana, la resignación, la entrega a lo que es, a lo que acontece. La palabra Dios, que viene del
griego theos, que viene de un griego antiguo dios, que viene de una lengua indoeuropea que comparten con el sánscrito daus. El origen de la palabra Dios es bien bonito. Dios, Deus, Daus, significa lo que acontece. Dios es lo que acontece. Es decir, Dios es lo que es. Dios es lo que está haciendo. Dios es lo que acontece. Entonces, cuando los estoicos te dicen, tu sufrimiento nunca viene de los hechos que acontecen, sino de tu resistencia a ellos. Te dirá un musulmán, claro, ¿cómo encuentras la paz? Entrégate a Dios. Ay, entrégate a Dios es un concepto muy abstracto. ¿Cómo me entrego a Dios? Aceptando lo que acontece, como diría el estoico, es decir, acepta las cosas como son, porque eso es lo que hay. Y por lo tanto eso es perfecto. Y solo si aceptas la perfección de las cosas como son, vas a encontrar conocimiento y sabiduría en esas cosas. Si rechazas las cosas, en ese rechazo viene tu sufrimiento y tu ignorancia. Entonces, lo que es lo que hay, acéptalo. No tienes otra cosa para trabajar. Sí, tienes otra cosa, tu negación. Tu negación no te va a llevar a nada. Entonces, decían los estoicos que además de este tema de la resignación, los estoicos veneraban a Logos, lo toman de Heráclito, y justo lo que decían los estoicos es que el Logos, que era la manifestación del ser, era como un pneuma, traducido, porque el estoicismo es mucho más latino que griego, como espíritu. Entonces, el Logos, la manifestación del ser, es el espíritu. Ese es Dios, ese es el Espíritu Santo del cristianismo, ¿sí? En una de esas Anaxágoras nos está diciendo el arjé de todo el mundo es el Espíritu Santo. Porque desde una óptica cristiana hay que entenderlo así, ¿eh? Si desde el cristianismo tú preguntaras cuál es el arjé de todo, bueno, a ver, la respuesta obvia sería el arjé es Dios. Es decir, de donde todo surge, a donde todo vuelve, el origen, la sustancia, el sustento de todo es Dios. Con lo cual te estaría dando la misma respuesta que Parménides. Todo es el ser. Pero tal vez te está dando la misma respuesta que Anaxágoras. Todo es pneuma, todo es espíritu, todo es, como diría Heráclito, logos. Heráclito dice, tú no puedes ver al ser de Parménides, no lo puedes ver. Tú puedes ver su manifestación es el logos. Y en buen cristiano es lo mismo, tú no puedes ver a Dios, pero sí puedes no ver, pero sí puedes experimentar su Espíritu Santo, que está impregnado en toda la existencia. Entonces, en fin, ¿qué quiso decir Anaxágoras? Quién sabe, yo me voy siempre por la interpretación mística. Ahorita vamos a ver un poquito más por qué, pero bueno. También dice la tradición que habría sido discípulo de Anaxímenes. Les decía, ¿no? Que es el que dice que todo es neuma. En fechas no coincide, o las fechas están mal. Y también de Pitágoras tampoco coincide. Se le ubica a Anaxágoras de Clasómenes, se le ubica como maestro de Pericles el Grande, el político que le lleva la democracia a Atenas, Eurípides, el trágico, en teoría amigo de Sócrates, amigo de Platón, eso sí, Demócrito, el que dice que todo está hecho de átomos, y de Sócrates. Entonces, bueno, volvemos a que de alguna manera pareciera que sí, y sobre todo Platón y los pensadores de su tiempo se están buscando un linaje, como los budistas, ¿no? Un linaje que se retrotraiga hasta Pitágoras, al que todos en este momento consideran como el gran iluminado, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero para saber de Anaxágoras es discípulo de Anaxímenes o estudioso de Anaxímenes, que es el que nos dijo, todo es neuma, todo es respiración, todo es espíritu, ¿sí? Este es el primer aprendizaje que trae Anaxágoras. El tema de neuma, él en qué lo convierte. Porque primero replica a su maestro, pero luego da su propia aportación. De Anaxágoras es curioso, hay un pensador, filósofo alemán del siglo XIX, Wilhelm Dilthey, que dice que Anaxágoras es el primer pensador monoteísta. De Occidente, había que decir, porque ahí están los judíos, ahí están los persas. Aunque de los persas hay quien dice que no son monoteístas, sino duoteístas por el tema de los dos espíritus. Bueno,
¿Por qué nos dice este alemán que Anaxágoras sería el primer pensador monoteísta? Dice que fue el primero en señalar que el universo, todo lo que existe, fue diseñado y pensado por una mente infinita. Una mente infinita que es la fuente de todo. Eso es a lo que finalmente llega Anaxágoras. Probablemente, a ver, él empieza con el concepto de pneuma, heredado de Anaxímenes, ¿no? Y aquí es donde pienso que neuma definitivamente no es aire, es respiración y es espíritu. Es este proceso de expansión y multiplicidad, contracción y unicidad, y que va y viene. Porque, a ver, luego llega esta respuesta que es profundamente abstracta. Entonces tú no puedes partir del aire y llegar a esta abstracción a menos que hayas partido de este pneuma, que no es aire, sino respiración o espíritu. Y entonces justo lo que va a decir Anaxágoras de Clasómenas es: el universo, todo lo que existe, fue diseñado y pensado por una mente infinita que es la fuente de todo. ¿Qué quiere decir esto? Y Anaxágoras lo tiene claro como pocas cosas, ya lo veremos con Hermes Trismegisto, que nos va a volar la cabeza. La existencia es absolutamente mental. Es decir, el universo es mente, o más bien es pensamiento. El sustento del pensamiento, está buscando el sustento, ¿ven? ¿Cuál es el sustento de tus pensamientos? Tu mente, ¿no? El sustento de mis pensamientos es mi mente. Entonces, lo que estamos viendo es este mundo de devenir, son pensamientos. El sustento de este mundo que está construido por pensamientos es evidentemente una mente. No una mente, la única mente que existe. Así como dice Heráclito, todos compartimos el único y mismo logos, pero cada quien piensa que tiene su propio logos. Lo mismo pasa con la mente. Tú y yo y los 7.300 millones de individuos humanos compartimos la única mente que existe. Y cada uno piensa que tiene su propia mente. Porque, claro, desde nuestro cuerpo experimentamos una versión limitadísima de la mente. Y a esa versión limitadísima de la mente le llamamos mi mente. Pero es solo el aspecto más superficial de la mente. La mente es Dios. Y tú eres el único pensamiento en la mente de Dios. Bueno, eso ya es más bien Hermes Trismegisto, pero tú eres el único pensamiento en la mente de Dios. Y tú a su vez tienes pensamientos. Dios es unicidad, tú ya eres dualidad. Por eso tus pensamientos tienen contradicciones. Por eso hay perturbaciones mentales. Porque nosotros somos ontológicamente la negación de Dios. A ver, somos Dios. Somos el pensamiento de Dios. Pero el mundo, que es lo que nosotros vemos y proyectamos, te lo dije en alguna clase, este mundo que tú ves es la respuesta a la pregunta, ¿cómo sería la existencia sin Dios? Ah, ¿quieres saber? Mira, haz de cuenta que Adán y Eva, como el único ser que eran, que Adán y Eva en el universo, viviendo la plenitud absoluta, se preguntaron, y esa pregunta está simbolizada por una serpiente y un fruto prohibido, que nunca aparece como manzana en la Biblia, se preguntan, Adán y Eva se pregunta, ¿cómo sería toda esta maravilla? ¿Cómo sería todo sin Dios? La respuesta es la caída. La respuesta es este mundo, el samsara, el valle de lágrimas. ¿Cómo sería el mundo sin Dios? Pues esto. Por eso, a ver, Dios es eterno, el mundo es temporal. Dios es ilimitado, el mundo es espacial. Dios es espíritu, el mundo es materia y energía. Dios es perfecto, el mundo es imperfecto. Dios es amor absoluto, el mundo está lleno de miedo. Dios es unicidad, el mundo es fragmentación. Dios es uno único e indivisible, el mundo es multiplicidad. Así las cosas. Entonces, eh, el mundo es la negación de Dios. Y por eso es una ilusión, porque la negación de Dios no existe, porque no Dios no existe. Si Dios es el ser, Dios es, Dios existe, pues no Dios es el no ser no existe. Y no existió y no existirá. ¿Sí? Pero bueno, entonces está de acuerdo este hombre, la existencia es absolutamente mental. Anaxágoras de Clasómenes. Sin embargo, el mundo que vemos parece plural. Y entonces, para explicar la pluralidad de objetos diversos en el mundo, Anaxágoras dice, bueno, a ver, en el mundo, en este mundo de pluralidad, que es la manifestación del ser, todas las cosas están hechas de spermata.
De ahí viene la palabra esperma, por supuesto, que significa semilla. Spermata significa semilla elemental. La idea de Anaxágoras es, fíjate qué complejo, todo es una mente, todo es la mente suprema, eterna, infinita, pensando el mundo. El mundo son esos pensamientos, el sustento de esos pensamientos, de ese mundo, es esa mente. Todo es abstracto, todo es mente. ¿Cómo toman forma los pensamientos de la mente suprema para tener eso, formas, tamaños, dimensiones, texturas y colores, ¿no? Todo ya absolutamente dentro de una realidad ilusoria, dice Anaxágoras, todo está hecho de espermata. Son átomos, pues, ¿no? Dice, todo está hecho de partículas elementales que evidentemente son idénticas entre sí, homeomerías, les va a llamar Aristóteles. Homeomería viene de homeos, de homos, idéntico, ¿no? Homeostasis, identidad, idéntico. Entonces, una homeomería es partículas idénticas, ¿sí? Es lo mismo que va a decir Demócrito, más o menos en esta época, solo que Demócrito les llama átomos. O sea, ante la pregunta de qué está hecho todo, Demócrito dice, a ver, es obvio que todo lo que vemos en el mundo material tiene que estar hecho de sustancias idénticas. ¿Cómo llega a esa conclusión? Porque esa conclusión puede parecer, bueno, hoy en día parece lógica, pues porque la aprendimos desde la prepa, ¿no? Pero es muy fácil, un poco el razonamiento que está haciendo Demócrito, a ver, es elemental, ¿no? Tienes una hoja de papel, si la parto en dos, ¿qué tengo? Dos papeles. Este papel, si lo parto en dos, ¿qué tengo? Más papel. Lo parto en dos, tengo 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 más papel. En algún momento el ejercicio lo vamos a seguir haciendo con la mente porque mis dedos no pueden llegar al átomo, ¿no? Pero el tema es, lo parto, tengo más papel. Y la cuestión de Demócrito es, la lógica indica, sigue habiendo un pedacito de papel, o sea, la lógica indica que en algún momento al partir, pues ya no tendría yo papel y papel, sino eso de lo que el papel está hecho. Así llegó a los átomos. Es una lógica absoluta. Y si eventualmente tienes que llegar a ese punto donde al separar, ya lo que tienes es algo distinto. Ese algo de lo que todo está hecho. Y le llama átomo. Átomo, que en buen griego quiere decir a, negación, tomos, división, sin división. El átomo es lo que no tiene división. ¿Sí? Entonces está diciendo todo está hecho de partículas tan minúsculas e idénticas que son indivisibles. Lo que dice Demócrito es todo está hecho de átomos fluctuando en el vacío, es decir, partículas en el vacío. Oye, ¿cómo que en el vacío? Pues ya sabemos que el 99% de los átomos, los científicos, están hechos de vacío. Pero lo más importante, ¿qué quiere decir fluctuando en el vacío? Tú puedes tomar una manzana y morderla y masticarla y tragártela y digerirla. ¿Por qué? Porque hay átomos flotando en el vacío. Si solo hubiera átomos y no se movieran, nada se movería, tú no te podrías mover, no podrías tomar una manzana y mucho menos podrías morderla y mucho menos podrías digerirla. Si todos son átomos en el vacío y lo que hay principalmente es vacío, por eso tú puedes extender una mano, tomar una manzana, acercarla a ti, abrir la boca, morder la manzana y masticarla y comerla y digerirla, porque los átomos se mueven en el vacío. Claro, Demócrito comparte con Heráclito la idea de, y todo está ordenado por un logos. Estos átomos en el vacío siempre toman forma, y siempre la misma, y siempre es inteligente, y siempre tiene sentido. Bueno, Anaxágoras de Clasómenas está diciendo lo mismo, solo que les llama espermata. Dice, tiene que haber unas semillas elementales tan pequeñas que obviamente no se pueden ver y que son idénticas entre sí y que actúan en el vacío y que según cómo se acomodan le dan forma a las cosas. Bueno, esos son los átomos básicamente, ¿no? Dice, pero esas espermata también son ilusiones, son como la energía del pensamiento, de la mente suprema. Y entonces sigue diciendo Anaxágoras, estas semillas idénticas le dan forma a átomos. Pero la forma que toma el todo, que el universo tenga la forma que tiene y no otra, ¿no? La forma del todo estaría determinada, dice Anaxágoras, por el nous. La palabra nous se refiere al pensamiento y a la conciencia. La noética viene de nous. La noética es la disciplina de la filosofía que estudia la conciencia y el pensamiento. Entonces, lo que dice Anaxágoras es la forma de dicho todo estaría determinada por el nous.
por el pensamiento que es causa y origen de todo y que se manifiesta en este mundo como flujo de la eternidad. Todo lo que hay es una mente pensando el mundo. Oye, ¿y por qué yo no lo sé? Pues porque tú eres el pensamiento pensado. Es como cuando tú te vas a dormir y sueñas con un personaje. Ese personaje, si tuviera conciencia, no sabe que está siendo soñado por ti. Pensaría que existe. Como tú piensas que tu sueño es real cuando estás soñando. Y así. Es perturbador. Y bueno, todos estos, yo juré que iba a poder dar todo en una clase, pero bueno, ni hablar. Mejor para todos, porque así lo expresamos mejor. Todo esto nos va a llevar a Platón, que obviamente ya no voy a ver hoy, porque sí, nos quedan 2 minutos. Pero bueno, ya entendimos todo el previo. Platón va a resumir todo lo anterior y nos va a dar una cosa fascinante. Sí, o sea, Platón sí rasgó el velo de la ilusión, no más allá, y es un místico. Platón se parece más al Buda que a Aristóteles, ¿sí? O sea, Platón es más un místico que un filósofo. Es como el pobrecito de Nietzsche, que todo el mundo lo quiere entender como filósofo y por eso no lo entiende nada. Es un poeta místico coqueteando con la iluminación y nosotros tratando de entender su pensamiento. Pues eso no va a pasar nunca. Un día habría que dar un curso sobre él. Bueno, entonces me voy a organizar, pero a ver, nos vemos el próximo lunes con Platón y el viaje del alma. Es que se me hace que Platón tampoco le voy a dedicar 2 horas porque es cortito. En fin, la semana que entra vemos a Platón. Lo que sigue después de Platón es Lao Tse. Yo voy a empezar con Platón y si terminamos sigo con Lao Tse y si todo salió en las 8 clases de siempre, perfecto. Y si al final de 8 clases no terminé, pues vamos a dar una clase más porque esto no termina hasta que termina. Así es que ustedes no se preocupen, ¿sí? Pero bueno, aunque no hayamos llegado a Platón, espero que les haya resultado muy interesante. Estos personajes de los que no sabemos prácticamente nada, a mí me resultan fascinantes. Sobre todo cuando los entendemos desde una óptica mística y no filosófica, y entendemos que no están buscando razonamientos y lógicas, están tratando de entender, a ver, algo que también nos dijeron en la prepa, la filosofía es la ciencia que busca la causa última. Pues esto es lo que estos filósofos están preguntando. Lo que pasa es que Aristóteles, que al final termina siendo el arquetipo del filósofo, del pensador lógico racional, tiene mucho sentido lo que hace Aristóteles. Aristóteles es, a ver, vivo en este mundo dual y físico, voy a entenderlo todo desde la dualidad y lo físico. Porque, a ver, la causa de este mundo físico en algo abstracto no es algo a lo que la lógica te pueda llevar. Y Aristóteles es 100% lógico y racional. Platón no. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, Platón es mucho más místico. Justo a la pregunta, ¿cuál es la causa suprema de todo? Todos, menos Aristóteles, no se van a una causa física, todos van a buscar una causa metafísica, una causa abstracta, algo que está detrás del mundo, ¿sí? Entonces, bueno, espero que estos personajes, que en general vimos en 3 minutos en la prepa, pues, que hayan quedado mucho más claros y hasta tengas ganas de saber más sobre ellos. Y Platón, que tal vez lo alucinaste en la prepa, pues vas a ver fascinante qué es. Pues les agradezco muchísimo, sí, mucho que reflexionar, Nora, efectivamente. Les agradezco muchísimo su presencia. Y, bueno, por cierto, que no se les olvide, les recuerdo, este jueves voy a empezar otro curso, Imperio Británico. La historia del Imperio Británico y con ella la del mundo moderno y la historia de las 3 grandes mujeres que construyeron el Imperio Británico, Elizabeth I, Victoria I y Elizabeth II. Por ahí un poquito Ana de Gran Bretaña y Margaret Thatcher, que también hacen lo suyo para construir el imperio. Hacen un curso del Imperio Británico de 4 sesiones. Los 4 jueves de octubre, empezamos este jueves, se pueden apuntar en la página como siempre, ¿sí? Bueno, pues sí, ya me están diciendo por acá que sí les voló la cabeza, aunque no hayamos llegado a Platón, lo cual celebro. Pues muchísimas gracias, que tengan una maravillosa semana, ojalá se quieran animar al curso del Imperio Británico, y si no, bueno, pues nos vemos por acá, ahora sí con Platón, la semana que viene. Chao.